Este audiolibro desvela los fundamentos ocultos que han impulsado a los grandes magnates a edificar sus imperios. Aquí descubrirás los principios secretos que han sido la base del éxito económico de los más influyentes millonarios del mundo, mientras muchas personas siguen atrapadas en una rutina constante de carencias y desesperanza. A medida que escuches estas revelaciones, accederás a una sabiduría que va mucho más allá de cifras y estadísticas. Es un saber profundo que transformará para siempre tu relación con el dinero y tu capacidad para atraerlo. En estas páginas se revelan misterios que durante siglos permanecieron vedados, códigos que explican por qué algunos logran el éxito financiero y otros se ven atrapados en un ciclo de necesidad, frustración y esfuerzo estéril. Aquí se explica la manera de pensar que separa a quienes acumulan riquezas de aquellos que luchan sin tregua por sobrevivir. A lo largo de la historia, el dinero ha sido rodeado de tabúes, dogmas erróneos y falsas creencias. Nos han repetido que solo unos pocos afortunados logran tenerlo todo, que la riqueza es fruto del azar o de la herencia, mientras los demás deben conformarse con lo mínimo. Sin embargo, hay algo crucial que nunca te han contado. La verdadera riqueza no depende de la suerte, sino del nivel de comprensión que tengas. Si observas atentamente los patrones, notarás que quienes poseen abundancia continúan expandiéndola, mientras que quienes viven en escasez tienden a repetir ese destino generación tras generación. No es coincidencia, no es azar, es el resultado directo de acceder a un tipo de conocimiento reservado, a menudo disfrazado o escondido a propósito para mantenerlo lejos del alcance de la mayoría. Este no es un libro más de autoayuda financiera, ni una simple recopilación de consejos sobre ahorro. Es una travesía interna que te llevará a comprender las raíces más profundas de la abundancia. Aquí no se trata de esforzarse el doble, ni de vivir con miedo a gastar. Se trata de captar la esencia misma del dinero, de desarrollar una nueva manera de percibirlo, de pensar distinto a cómo piensa la mayoría. Hay personas que, tras una vida entera atrapadas en la limitación, logran una fortuna y luego la pierden rápidamente. Y hay quienes, aun perdiéndolo todo, encuentran la forma de volver a la cima en poco tiempo. No es la cantidad de dinero lo que determina el resultado, sino la programación mental que lo acompaña. Quizá hasta hoy creíste que hacerse rico era solo para unos pocos con privilegios, pero este conocimiento que estás a punto de recibir desafiará por completo todo lo que diste por cierto. Las ideas que aquí descubrirás han sido aplicadas por mentes brillantes y líderes empresariales que transformaron sus vidas. No se trata de ilusiones ni de fantasías, es un camino comprobado. Una vez que veas la realidad con nuevos ojos, no podrás regresar a la ignorancia. Vivimos en un mundo rebosante de riquezas, pero solo quienes han comprendido sus leyes invisibles pueden manifestarlas. La cuestión no es si puedes ser rico. La verdadera pregunta es, ¿estás listo para ver lo que siempre estuvo frente a ti? Porque existe una diferencia inmensa entre quienes crean riqueza con claridad y quienes la persiguen eternamente sin alcanzarla. Los primeros han entendido las reglas invisibles que gobiernan el flujo del dinero. Y vamos a empezar, pero antes, asegúrate de estar suscrito al canal, porque en los próximos videos voy a compartir una serie, completa como esta, y no querrás perdértela. Mientras algunos permanecen atascados en falsas promesas que los condenan a luchar sin tregua, nos han condicionado a creer que alcanzar la riqueza es una tarea exclusiva para expertos en economía, empresarios con fortunas heredadas o personas conectadas con círculos poderosos. Pero si eso fuera cierto, no existirían los casos de quienes, sin educación formal, ni apoyo familiar ni recursos, han levantado imperios desde la nada. Tampoco conoceríamos historias de multimillonarios que, tras heredar enormes fortunas, terminan en la ruina en cuestión de años. Entonces, ¿qué marca realmente la diferencia? La clave está en una verdad sencilla que pocos aceptan con valentía. El dinero acude a quienes entienden su lógica y se aleja de quienes lo buscan con ansiedad. Puedes notar fácilmente quién ha comprendido este principio y quién no. El primero actúa desde la calma, con enfoque a largo plazo, sin dejarse llevar por el miedo o las urgencias pasajeras. El segundo, en cambio, percibe el dinero como un recurso escaso,
algo frágil que puede desaparecer sin aviso y que debe protegerse a toda costa. Las personas verdaderamente prósperas no viven persiguiendo el dinero. Ellos saben que la abundancia surge de su mentalidad y sus acciones. No se matan trabajando por un sueldo, sino que diseñan estructuras que generan ingresos incluso cuando descansan. Pero esta visión ha sido distorsionada durante generaciones. Si este video te dio claridad o te motivó a actuar, dale like para que más personas despierten. La mayoría ha sido entrenada para pensar que la única ruta al éxito económico es postergar la vida presente por la promesa de un mañana incierto, privándose constantemente o aceptando la creencia de que el dinero es un mal necesario. Nada está más lejos de la verdad. Imagina por un momento, si hoy perdieras todo lo que tienes, ¿qué harías? ¿Te llenarías de angustia? ¿Entrarías en caos? ¿O sabrías exactamente cómo reconstruirlo? Todo desde cero. Quienes entienden la verdadera naturaleza de la riqueza no temen perderlo todo, porque su seguridad no está en el dinero, sino en el conocimiento que les permitió obtenerlo. Este libro no es para todos, es para quienes están dispuestos a ver con otros ojos, a cuestionar lo que siempre les dijeron y actuar con determinación, porque una vez que descubras estos principios, ya no podrás volver a mirar tu realidad económica como antes. Antes de seguir leyendo, hazte una sola pregunta. ¿Estás realmente listo para transformar tu relación con el dinero y reescribir tu destino financiero? Si tu respuesta es afirmativa, prepárate, porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu vida para siempre. Capítulo 1. Las nuevas reglas del dinero. Si hay algo en lo que todos coincidimos hoy, es que las fórmulas de antes ya no funcionan. Durante generaciones se repitió una receta para llegar a la seguridad económica: estudiar, conseguir un empleo estable, trabajar durante décadas, ahorrar cada moneda y al final aspirar a una jubilación tranquila. Ese modelo tuvo sentido cuando la economía era lenta y las oportunidades estaban reservadas a quienes tenían estudios universitarios o buenos contactos. Pero ese mundo quedó atrás. Hoy las reglas han cambiado por completo. El dinero ya no se mueve al mismo ritmo. Se desplaza con una rapidez imparable, abriendo puertas solo a quienes entienden este nuevo juego. La información, unida a la tecnología y a la capacidad de interpretar señales invisibles para la mayoría, está generando una nueva generación de millonarios que rompen con los moldes del pasado. Estos nuevos creadores de riqueza no siguen los caminos tradicionales, no dependen de un salario mensual ni de la estabilidad que ofrecía un empleo seguro. Tampoco esperan décadas para acumular lo suficiente y aspirar a una vida tranquila. Ellos han comprendido una verdad poderosa. Ya no se trata de intercambiar tiempo por dinero, sino de diseñar estructuras que produzcan ingresos de forma automática, sin que tengan que estar presentes todo el tiempo. Aquí radica la gran brecha entre los que avanzan y los que se quedan atrás. Mientras muchos insisten en aferrarse a un sistema antiguo y desactualizado, otros han descubierto que la verdadera protección no se encuentra en la rutina ni en lo predecible, sino en la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios. La inflación devora silenciosamente el poder adquisitivo. Las crisis pueden hacer desaparecer ahorros enteros de la noche a la mañana. Los empleos desaparecen al ritmo de la automatización y la inteligencia artificial está transformando industrias enteras. En este nuevo escenario económico, lo que realmente se necesita es una mente entrenada para pensar distinto. Ya no se trata de trabajar más ni de limitar los gastos hasta el agotamiento, sino de generar ingresos de manera astuta, ofreciendo valor real y entendiendo cómo se mueve el dinero en el mundo actual. El capital fluye hacia quienes conocen las nuevas reglas del juego. Si analizamos a quienes han alcanzado grandes riquezas en los últimos tiempos, notamos un patrón evidente. No son los que tienen los títulos más prestigiosos ni quienes han pasado la vida en una oficina. Son los que supieron anticiparse, leer el momento y actuar en consecuencia. Son creadores de contenido que monetizaron sus comunidades, emprendedores digitales que construyeron negocios sin fronteras, inversores que multiplicaron sus activos en mercados globales, expertos en IA que detectaron oportunidades antes que el resto. Hoy, la clave no está en cuántas horas trabajas, sino en cuánto control tienes sobre lo que generas.
¿En qué etapa estás de tu camino financiero? ¿Ya empezaste a construir tus fuentes de ingreso? Comenta abajo. Durante años nos enseñaron que ahorrar era el camino a la seguridad financiera. Se nos dijo que guardar dinero nos garantizaría el futuro, pero guardar billetes en una cuenta ya no es suficiente. Con el paso del tiempo, el dinero estático pierde valor. Quienes entienden esto no lo acumulan por temor, lo hacen circular. La verdadera riqueza se multiplica cuando el dinero se mueve con intención, se invierte con sabiduría y se pone al servicio del crecimiento. Este es el error más común de quienes siguen atrapados en el viejo paradigma económico. Piensan que ganar dinero es suficiente, cuando el verdadero secreto está en cómo multiplicarlo. Vivimos en un tiempo donde cualquiera con conexión a Internet puede crear riqueza desde su casa. Un canal de YouTube puede generar más ingresos que una carrera universitaria completa. Un producto digital puede alcanzar millones de personas sin necesidad de una tienda física. Un libro autopublicado puede producir beneficios sin depender de una gran editorial. Las oportunidades están por todas partes, pero requieren una nueva forma de pensar. Quienes lo comprenden no buscan empleos tradicionales, sino que construyen fuentes de ingreso independientes. Quienes piensan con mentalidad de abundancia no se sientan a esperar un aumento en su sueldo, aprenden a hacer que su dinero crezca. No dependen de la economía local, diversifican sus fuentes de ingreso utilizando plataformas y oportunidades internacionales. Mientras tanto, muchas personas atrapadas en creencias antiguas siguen convencidas de que el único camino hacia la estabilidad es esforzarse más, trabajar el doble y sacrificarse sin descanso. Piensan que repetir las mismas fórmulas del pasado sigue siendo válido en un mundo que ya no funciona igual. Pero aquí va una verdad poderosa. Las reglas han cambiado radicalmente. Aquellos que no lo comprendan corren el riesgo de quedarse fuera del juego. Hoy, tener acceso a la información correcta puede transformar por completo tu situación financiera en mucho menos tiempo del que imaginas. Sin embargo, el dinero no responde a los que solo desean tenerlo, sino a quienes saben cómo manejarlo. No se trata únicamente de cuánto generas, sino de cuánto eres capaz de conservar y multiplicar. No se trata de evitar todos los riesgos, sino de aprender a identificar cuáles merecen ser asumidos. Tampoco se trata de seguir ciegamente caminos marcados, sino de entender que el dinero de hoy se mueve con rapidez y no se detiene a esperar a los indecisos. Por eso, el conocimiento ha sido siempre el mayor activo de los verdaderamente ricos. Antes era un privilegio de unos cuantos, hoy está al alcance de cualquiera que quiera aprender, pero aún existe una gran brecha entre quienes logran la libertad financiera y quienes solo la desean. ¿Dónde está esa diferencia? En la acción. El dinero jamás permanece quieto, no se detiene a mirar a los que dudan, ni a quienes se esconden detrás del miedo, ni a los que viven postergando. El dinero se mueve hacia quienes lo entienden y actúan con decisión. Pero hay algo más. Comprender las nuevas reglas del juego no es suficiente. Saberlo y no aplicarlo es exactamente igual que no saber nada. Lo que realmente cambia tu vida es lo que haces con lo que sabes. Ahí es donde se separan los que transforman su destino de los que se engañan pensando que algún día las cosas cambiarán solas. Aquí está el punto crucial. La mayoría afirma querer abundancia, pero sus acciones contradicen sus palabras. Dicen buscar libertad económica, pero siguen dependiendo de un solo ingreso. Dicen querer aprender a invertir, pero pierden tiempo en distracciones sin sentido. Dicen que desean ganar más, pero rehúyen las decisiones que podrían sacarlos de su rutina cómoda. Esa es la línea que separa a los que progresan de los que permanecen atrapados en una mediocridad financiera. Las personas con mentalidad próspera no esperan las condiciones perfectas, no piden garantías ni se paralizan frente al miedo a fallar. Saben que cada tropiezo es aprendizaje, que cada intento los acerca a su meta. Saben que la suerte no es otra cosa que preparación encontrándose con oportunidad. Muchos pasan su vida esperando ese golpe de fortuna, sin notar que la suerte es una consecuencia natural de actuar. No se trata de esperar que el momento llegue, sino de estar preparados cuando lo haga. Y ese momento es ahora. Vivimos en un tiempo lleno de posibilidades que antes eran impensables,
Puedes crear ingresos sin esfuerzo constante, invertir en plataformas digitales, formar una audiencia que valore tu experiencia o iniciar un negocio global desde tu casa. Las oportunidades están por todas partes, pero todas requieren una nueva forma de pensar. A pesar de vivir en la era más rica en información de la historia, la mayoría sigue con la misma mentalidad que los mantiene estancados. A lo largo de la historia, millones de personas han seguido viendo el dinero con los mismos lentes que usaban sus abuelos. Todavía creen que tener un buen empleo y dejar que el tiempo haga lo suyo es el camino al éxito financiero. Aún mantienen la idea de que ahorrar es suficiente para asegurar el futuro. Y muchos continúan creyendo que solo a través de la educación formal se puede alcanzar la riqueza. Pero el mundo ha cambiado. El acceso a la información ha abierto puertas que antes estaban cerradas para la mayoría. Hoy, las oportunidades ya no están reservadas para quienes nacieron con apellido o contactos influyentes. Sin embargo, sigue habiendo una línea invisible que separa a los que realmente prosperan del resto. El compromiso con aprender y aplicar. Quienes siguen operando bajo la misma programación con la que crecieron, terminan repitiendo los mismos resultados de siempre. Pero cuando decides mirar el dinero con nuevos ojos, tu realidad económica empieza a transformarse inevitablemente. Todo comienza con un cambio de perspectiva. Durante décadas, el sistema educativo ha sido diseñado para formar empleados, no para empoderar creadores de riqueza. Nos enseñaron a obedecer, a trabajar por horas y no por objetivos, a temerle al riesgo en lugar de aprender a dominarlo. Pero el verdadero éxito financiero no se forja desde la obediencia, sino desde la visión. No se trata de pensar como asalariado, sino como inversionista, innovador o constructor de sistemas. Se trata de dejar de vender tiempo y empezar a intercambiar valor. Se trata de descubrir cómo generar ingresos sin que dependan exclusivamente de nuestro esfuerzo físico o mental. Se trata de escalar nuestro impacto y permitir que el dinero llegue a nosotros de forma constante y sostenible. El problema es que la mayoría aún está atada a la idea de que un salario fijo es sinónimo de seguridad. Ven el trabajo como una red de contención, sin notar que muchas veces es una celda disfrazada. No se trata de que tener un empleo sea negativo, sino de que depender solo de él te deja a merced de variables externas, la economía, las decisiones de tu jefe, el rumbo de la empresa. Cualquier cambio puede romper tu estabilidad. En cambio, quienes comprenden las nuevas reglas del dinero no colocan su futuro en manos ajenas. No esperan que les aumenten el sueldo ni se aferran a contratos para sentirse seguros. No le entregan el timón de su vida financiera ni a empresas ni a gobiernos. Ellos diseñan su propio destino económico. En lugar de canjear horas por pagos, crean activos que generan ingresos en piloto automático. Producen, invierten, educan, comparten. Construyen su economía desde la creatividad y la estrategia. Estos nuevos jugadores del dinero entienden que ya no se trata de cuánto ganas por hora, sino de cuánto valor puedes crear y a cuántas personas puedes impactar con lo que ofreces. Porque el dinero siempre encuentra su camino hacia quienes entienden esta nueva lógica. Cuando analizamos los modelos que hoy prosperan, el patrón es evidente. Los creadores de contenido, los constructores de audiencias, los emprendedores digitales son quienes están al frente del cambio. Han aprendido a convertir su audiencia en ingresos mediante estrategias digitales inteligentes. Emprendedores. Visionarios han levantado negocios sólidos sin necesidad de contar con grandes sumas de dinero al inicio. Inversores modernos han logrado multiplicar su capital usando herramientas financieras que antes estaban reservadas exclusivamente para las clases más altas. Profesionales del mundo tecnológico, como programadores y especialistas en inteligencia artificial, han reconfigurado el panorama laboral, abriendo puertas que no existían hace apenas una década. Lo que separa a quienes prosperan de quienes siguen luchando económicamente no es el azar, es el conocimiento llevado a la acción, es la habilidad de anticipar hacia dónde se dirige el flujo del dinero y posicionarse estratégicamente antes de que el resto lo entienda. Quienes lo han comprendido ya no esperan que alguien más les asegure el porvenir. Toman el control y actúan. Cada vez que decides cómo gestionar tu economía, eliges entre dos rutas: el viejo sendero donde trabajas sin descanso,
ahorras y te aferras a la estabilidad de 1900, un empleo o el nuevo camino del dinero, en el cual estudias cómo funciona el sistema actual y aprendes a utilizarlo a tu favor. Si decides mantener la misma mentalidad que te inculcaron en el pasado, pronto verás cómo el mundo avanza sin ti. Pero si eliges evolucionar, adaptarte y actuar con intención, descubrirás que la riqueza no es un regalo para unos pocos, sino la consecuencia natural de comprender el funcionamiento real del dinero en esta nueva era. Este es el instante en que debes tomar una decisión. Puedes seguir vendiendo tu tiempo por un salario esperando que el sistema sea justo contigo, o puedes comenzar a trazar tu propio camino hacia la independencia económica. Las reglas han cambiado. La gran pregunta es, ¿estás dispuesto a cambiar también? Porque el nuevo juego financiero ya comenzó, y ahora es tu momento de mover ficha. Capítulo 2. El dinero no existe. La ilusión que nos ha confundido por generaciones. En el capítulo anterior, quedó claro que las normas tradicionales sobre el dinero han perdido vigencia y que insistir en fórmulas antiguas solo nos mantiene estancados en una estructura que ya no responde a la realidad. Pero para avanzar con sabiduría en este nuevo tablero financiero, primero debemos cuestionar la raíz misma del sistema, la verdadera naturaleza del dinero. ¿Qué es en realidad? ¿Por qué domina nuestras decisiones? ¿Y qué pasaría si descubrieras que todo lo que creías saber sobre él es solo una ilusión compartida? Desde pequeños nos han enseñado que el dinero es esencial para vivir, que sin él no hay seguridad, que mide nuestro valor, nuestra capacidad y nuestro estatus. Pero, ¿y si te dijera que el dinero, tal como lo conoces, no es real, no es una verdad absoluta, es una construcción mental, una idea que todos hemos decidido aceptar, no es una ley universal? Si mañana todo el sistema financiero colapsara, el planeta seguiría siendo fértil, el sol continuaría iluminando, y los seres humanos seguiríamos teniendo habilidades, inteligencia, pasión y creatividad. Aún así, hemos edificado nuestra existencia entera alrededor de esta fantasía. ¿Por qué creemos que un billete tiene más valor que una hoja caída de un árbol? ¿Por qué un número en una pantalla tiene tanto poder sobre nuestras emociones? Hemos sido entrenados para creer que el dinero es lo único que nos aleja del sufrimiento, cuando la verdadera fuente de abundancia nunca ha estado en los objetos materiales, sino en la manera en que nos relacionamos con la energía que representa el valor. La pregunta esencial no es por qué algunos tienen más que otros, sino por qué ciertas personas parecen atraer el dinero con naturalidad, mientras otras lo buscan sin descanso y jamás lo alcanzan. La clave está en cómo lo percibes. El dinero es un reflejo mental, una expresión exterior de lo que crees posible. No sigue a los que lo anhelan con desesperación, se mueve hacia quienes han aprendido a manejar su energía con claridad y dirección. Quienes han despertado a una nueva comprensión del dinero saben que no es el destino final, sino una vía por la cual fluye la energía de la abundancia. En este capítulo vamos a romper con la fantasía colectiva del dinero y profundizaremos en lo que realmente significa ser rico. Analizaremos cómo la cultura nos ha condicionado a vivir desde la carencia, cómo los pensamientos limitantes nos encadenan al miedo, y qué pasos necesitamos dar para salir de ese laberinto mental. Solo cuando dejamos de ver el dinero como un fin y comenzamos a entenderlo como una consecuencia del valor que aportamos, logramos transformar nuestra relación con él. Desde los primeros años de vida, nos adoctrinan con la idea de que el dinero es esencial para sobrevivir, que sin él no hay protección, ni bienestar, ni paz. Nos crían escuchando frases como «el dinero no cae del cielo», «hay que sudar para ganarse la vida», «los ricos son egoístas» o «el dinero corrompe». Sin que lo notemos, estos conceptos se infiltran en nuestro subconsciente como verdades indiscutibles y comienzan a moldear nuestra percepción de la riqueza. Muchas veces, antes de que siquiera sepamos qué significa realmente tener o no tener. Se nos instruye a seguir un camino estándar: estudiar, conseguir un empleo, trabajar duro, ahorrar lo que se pueda y esperar décadas para quizás disfrutar la jubilación. Pero lo que nunca nos cuentan es que ese sistema fue construido para mantenernos girando sin pausa en una rueda invisible, convencidos de que solo a través del sacrificio extremo se obtiene algo. Así pasamos los años entregando el recurso más valioso que tenemos,
el tiempo, a cambio de un ingreso que apenas cubre nuestras necesidades. Nos apegamos a un salario como si fuera nuestra única garantía de supervivencia, sin detenernos a reflexionar por qué hay personas que multiplican su riqueza aparentemente sin esfuerzo, mientras otras trabajan de sol a sol sin salir adelante. El secreto está en entender que el dinero no se entrega al más agotado, sino al que más impacto genera. No se siente atraído por el esfuerzo desenfrenado, sino por el valor real que alguien es capaz de aportar. Las grandes fortunas no se han construido a base de horas interminables frente a un escritorio, sino a través de la capacidad de canalizar la energía financiera con sabiduría, dirección y propósito. El dinero no se persigue, se magnetiza. La pobreza en muchos casos no nace de la falta de oportunidades, sino de una programación mental que nos hace creer que la riqueza pertenece solo a ciertos elegidos. Creemos que vivir con poco es lo natural y que vivir en abundancia es una suerte excepcional, cuando en realidad es todo lo contrario. El universo, por su esencia, tiende a expandirse. La energía está en constante movimiento. La naturaleza florece sin esfuerzo. La vida misma es una danza interminable de recursos, pero cuando nuestra mente ha sido moldeada por la escasez, empieza a construir muros donde debería haber puertas. Limitamos lo que creemos que está disponible para nosotros. Si en algún momento sentiste que el dinero era difícil de alcanzar, probablemente es porque fuiste entrenado mentalmente para percibirlo así. Si en tu interior crees que la riqueza es injusta, que el dinero arruina a las personas, o que solo se consigue con sacrificio y dolor, tu mente, como una aliada inconsciente, buscará confirmar ese relato en tu realidad. El dinero no es más que una representación externa de lo que creemos posible. No es un fin último, ni una meta sagrada. Es simplemente una herramienta de intercambio, un reflejo que adopta la forma que nuestra conciencia le asigna. Nuestra mente actúa como un imán poderoso, atrae lo que considera real, incluso si esas ideas nos están limitando. Si durante nuestra infancia escuchamos constantemente que el dinero cuesta mucho esfuerzo, que cambia a las personas, que es peligroso o sucio, entonces esas creencias comienzan a modelar nuestra visión del mundo. Sin darnos cuenta, organizamos nuestras decisiones financieras para confirmar esas ideas heredadas. Nos convencemos de que solo es posible tener estabilidad si nos sacrificamos constantemente o si acumulamos sin parar. Pero al observar de cerca a quienes han creado verdadera prosperidad, descubrimos que operan desde una mentalidad completamente distinta. No buscan seguridad a través de lo que acumulan, sino libertad a través de lo que son capaces de generar. No se obsesionan con retener, sino con mantener el flujo en expansión. El miedo al dinero es precisamente lo que lo mantiene alejado. Incluso quienes logran acceder a él, si no han transformado su programación interior, terminan por perderlo rápidamente. Lo vemos en atletas, artistas y emprendedores que tras alcanzar el éxito vuelven a la escasez, porque nunca reformularon sus creencias sobre el valor y la abundancia. En lo profundo, siguen funcionando desde la visión de carencia, desde la idea de que el dinero es inestable, frágil y efímero, pero el dinero nunca ha sido el verdadero problema. Lo que determina nuestra relación con él es la forma en que lo interpretamos. Si lo consideramos esquivo, actuará como tal. Si lo vemos inalcanzable, se mantendrá distante. Pero si comprendemos que es solo una frecuencia, una energía que responde a nuestras acciones y a nuestra perspectiva interior, entonces comenzamos a sintonizar con él de una forma nueva. Quienes viven desde la abundancia no ven el dinero como algo que hay que retener a toda costa, sino como una corriente viva. No temen invertir, porque saben que, al igual que el agua, si lo detienes, se estanca, y si lo haces circular, se renueva y se expande. Esta comprensión nos lleva a una pregunta crucial. Si el dinero no es una entidad física absoluta, sino una creación colectiva basada en acuerdos invisibles, ¿dónde reside entonces el verdadero valor? La respuesta es más evidente de lo que parece. El verdadero valor está en nuestra capacidad de generar impacto. Lo valioso es aquello que somos, capaces de aportar usando nuestros conocimientos, habilidades, talentos y creatividad para transformar positivamente
la vida de los demás. Las personas que han conquistado su independencia económica no lo hicieron siguiendo las reglas antiguas, no buscaron seguridad en empleos tradicionales ni dependieron de sueldos fijos. En su lugar, se dedicaron a observar cómo se mueve la riqueza en el mundo, cómo nace el valor y cómo el dinero fluye naturalmente hacia aquello que lo representa. El dinero no responde al miedo ni a la urgencia, sino a la autenticidad del valor ofrecido. Y cuando comprendemos cómo producir valor real, el dinero deja de ser una preocupación. Si el dinero no tiene existencia propia, si solo es una proyección de nuestras creencias colectivas, entonces la verdadera pregunta no es cómo conseguir más dinero. La pregunta no es cómo obtener más dinero, sino cómo transformar por completo la manera en que nos relacionamos con él. La mayoría de las personas pasa toda su vida corriendo detrás del dinero, creyendo que es un premio al que solo unos pocos llegan. Piensan que cuando finalmente lo tengan, alcanzarán la felicidad, podrán descansar y comenzar a disfrutar la vida. Pero quienes realmente han acumulado riqueza saben algo diferente. El dinero nunca fue el objetivo final. Lo que marca la diferencia no es el dinero en sí, sino lo que eres capaz de crear y construir con él. Observa atentamente a quienes han alcanzado verdadera libertad financiera. No trabajan más horas que los demás, ni viven con el estrés constante de cuidar cada centavo. En su lugar han adoptado una visión completamente distinta. El dinero es una herramienta, no un destino. Han cultivado la habilidad de detectar oportunidades, de aportar valor donde otros solo ven problemas, de edificar sistemas que generan ingresos incluso cuando ellos descansan. Y ahí está el punto que separa dos mundos, quienes viven en la escasez y quienes prosperan. Los primeros ven el dinero como algo que hay que atrapar y proteger con celo. Los segundos lo conciben como una corriente que debe circular, multiplicarse, expandirse. La mentalidad de escasez vive dominada por el miedo. Miedo a gastar, miedo a invertir, miedo a equivocarse. Ahorran desde la angustia, acumulan como quien teme quedarse sin aire, sin darse cuenta de que el dinero estancado, sin movimiento, pierde fuerza. Actúan desde la inseguridad y la dependencia. Por eso, nunca logran liberarse de la tensión económica. En cambio, quienes han comprendido la esencia del dinero no lo almacenan por temor, lo hacen fluir con intención. No buscan tranquilidad guardando, sino generando. No se aferran a una única fuente de ingreso, sino que diseñan múltiples caminos que les permiten tener dominio sobre su tiempo y su energía. En este punto es donde entra el principio más poderoso de todos. El dinero siempre sigue al valor. No se obtiene aumentando las horas de trabajo, sino creando mayor impacto. No se dirige hacia quienes lo desean con ansiedad, sino hacia quienes han aprendido a mejorar vidas, a facilitar procesos, a entregar algo útil al mundo. Por eso, hay personas que comienzan desde cero y logran abundancia real, mientras otras, incluso ganando mucho, lo pierden todo. No se trata de cuánto dinero entra, sino de cómo lo utilizas, cómo lo percibes, qué mentalidad lo acompaña. Si sigues operando desde los mismos esquemas mentales limitantes que heredaste, el dinero jamás te alcanzará. Siempre lo sentirás frágil, como algo que puede evaporarse en cualquier momento. Pero si eliges mirarlo como una fuerza en constante movimiento, como una herramienta para abrir puertas y amplificar posibilidades, tu realidad financiera empezará a cambiar de forma irreversible. El dinero no es más que una extensión de lo que somos, y si alguien que opera desde la carencia recibe una gran suma, su propia mente buscará la manera de perderlo, porque no fue reprogramada para sostener la abundancia. Pierden el dinero rápidamente porque su mente subconsciente no está programada para sostener la abundancia. En cambio, una persona con mentalidad de prosperidad, incluso si lo pierde todo, encuentra la forma de recuperarlo, porque ha comprendido las leyes invisibles que rigen el flujo del dinero. Nuestra mente ha sido entrenada para mirar el dinero desde el miedo. Nos han enseñado que hay que protegerlo con recelo, que es limitado, que solo unos pocos afortunados pueden acceder a él. Pero el dinero en sí mismo no posee poder. Lo que le otorga fuerza es la manera en que lo interpretamos y la forma en que lo usamos. Si hoy te depositaran en la cuenta una suma de dinero que jamás pensaste tener, ¿cuál sería tu reacción? ¿Sentirías calma
¿O una ansiedad paralizante ante la posibilidad de perderlo? ¿Pensarías en cómo multiplicarlo o lo esconderías temiendo que se esfume? Aquí se revela la clave más profunda. No es el dinero lo que transforma tu existencia, sino el vínculo que tienes con él. Por eso hay quienes, a pesar de recibir grandes cantidades, acaban con menos que antes, porque siguen operando desde la carencia. No ven el dinero como una corriente en expansión, sino como un recurso frágil que podría desaparecer en cualquier instante. El cambio real comienza cuando dejamos de idolatrar al dinero como si fuera un dios o de rechazarlo como si fuera un enemigo, y lo vemos por lo que verdaderamente es, una herramienta neutral que amplifica nuestros resultados. Aquellos que comprenden esto no están obsesionados con el dinero en sí, sino enfocados en generar valor real. No se concentran en cuánto poseen, sino en cuántas oportunidades pueden construir con lo que ya tienen. No persiguen el dinero, permiten que fluya hacia ellos al alinear su mentalidad con la energía de la abundancia. Aquí es donde muchos fallan al intentar aplicar la ley de la atracción. Creen que imaginar billetes en sus manos bastará para que aparezcan, pero la verdadera atracción de la riqueza sucede cuando tú te transformas en una fuente de impacto. Cuando ofreces soluciones, mejoras vidas, aportas claridad, el dinero llega como un eco natural de ese valor. No se trata de acumular cifras, sino de poner en movimiento lo que ya existe. No es cuestión de cuánto ganas, sino de cuánto haces crecer lo que tienes. Si continúas creyendo que el dinero solo llega a través del sacrificio y la lucha, seguirás atrapado en un ciclo de esfuerzo constante. Pero si comienzas a entenderlo como una energía que responde al valor que creas, empezarás a notar cómo se acerca a ti sin estrés, sin presión, con naturalidad. Ahora llegamos al cierre de este capítulo con una reflexión práctica sobre cómo aplicar esta nueva perspectiva. Si el dinero no es más que una ilusión colectiva, si realmente es solo una herramienta que responde al valor y no al sudor, entonces la pregunta más valiosa que puedes hacerte no es cómo obtener más dinero, sino cómo convertirte en alguien que genera valor auténtico. Ese es el verdadero núcleo de la abundancia. No consiste en perseguir el dinero, sino en comprender sus movimientos, su lógica, su lenguaje, por qué fluye hacia algunas personas y evita a otras. Al observar a quienes han construido riquezas genuinas, vemos que su foco nunca ha sido tener más, sino ser más, crear más, contribuir más. La diferencia entre quienes viven limitados y quienes avanzan con libertad está en la relación que han cultivado con el dinero. Los primeros lo ven como algo frágil, como un bien que deben protegerlo, como si fuera algo que pudiera escaparse en cualquier instante. Así lo ven quienes operan desde el miedo. Por el contrario, quienes prosperan lo entienden como un flujo constante, como una energía en movimiento que se expande en la medida en que aprendemos a canalizarla con sabiduría. Y aquí entra en escena la lección esencial de este capítulo. No corras detrás del dinero. Aprende a dominar el juego. Deja de concebirlo como un recurso escaso y comienza a verlo como una herramienta capaz de multiplicarse si se usa con visión. En lugar de obsesionarte con cuánto ganas hoy, pregúntate cuántas oportunidades podrías generar con lo que ya tienes en tus manos. En lugar de ahorrar por miedo a perder, comienza a invertir con una estrategia clara. En vez de enfocarte en lo que te falta, observa con atención lo que eres capaz de crear. Este es el verdadero cambio de mentalidad que transforma vidas. Pasar de una perspectiva de carencia a una de expansión. Si sigues creyendo que ganar más dinero resolverá todos tus problemas, pero mantienes los mismos patrones mentales de escasez, nada cambiará realmente. Puedes recibir una suma millonaria, pero si tu programación no cambia, la perderás. Puedes tener el salario más alto, pero si solo dependes de una fuente, tu vida seguirá dominada por la inseguridad. Por eso el verdadero camino hacia la abundancia no empieza en tu cuenta bancaria, empieza en tu mente. Cuando transformas la forma en que piensas sobre el dinero, tu mundo exterior se reconfigura. Comienzas a ver oportunidades donde antes veías límites. Las puertas se abren sin esfuerzo y la prosperidad aparece en lugares inesperados. Pero todo parte de una decisión: dejar de ver el dinero como una amenaza y comenzar a verlo como un juego que puedes aprender a jugar con maestría. Aquí termina este capítulo,
pero lo más importante apenas comienza. En el siguiente, nos adentraremos en cómo aplicar todos estos principios en la práctica, cómo crear estructuras que generen riqueza de forma inteligente y cómo dar ese gran salto que lleva de una mente condicionada por la escasez a una mente liberada por la conciencia financiera. Porque el dinero, en realidad, nunca fue el enemigo. El único problema ha sido la forma distorsionada en la que lo hemos percibido. Y ahora que lo sabes, tienes en tus manos el poder de cambiar tu historia para siempre. Capítulo 3. La mentalidad de la riqueza. La abundancia no comienza con una cantidad de dinero, sino con la forma en que interpretas su significado. Lo que piensas sobre el dinero define cómo lo usas, cómo lo atraes y cuán abierto estás a recibirlo. No depende de suerte, ni del lugar en el que naciste, ni de las condiciones del mercado. Es, en su esencia, un asunto de mentalidad. Dos personas pueden enfrentarse al mismo escenario económico y aún así seguir caminos completamente distintos. Una verá problemas, obstáculos y falta de salida. La otra verá caminos ocultos, aprendizajes valiosos y nuevas posibilidades. Ambas viven bajo el mismo cielo, pero una está limitada por sus pensamientos, mientras la otra es libre gracias a su interpretación de la realidad. Desde muy temprana edad, la mayoría de nosotros fue programada para asociar el dinero con culpa, temor o frustración. Nos enseñaron que el dinero no trae felicidad, que desear más es señal de codicia, o que ser rico es sinónimo de dificultad y sacrificio. Pero lo que nadie nos explicó es que todas estas frases no son verdades absolutas. Son creencias que se han transmitido de generación en generación, sin ser cuestionadas, y que pueden ser transformadas. El dinero es simplemente un espejo de tu mente. Si piensas que conseguirlo es difícil, así será. Quienes están mentalmente preparados para recibir abundancia siempre encuentran caminos donde otros solo ven bloqueos. Por eso hay tantas personas que, sin importar cuánto ingresan, terminan regresando al mismo punto financiero una y otra vez. Algunos reciben una promoción, una herencia inesperada o incluso ganan la lotería, pero al poco tiempo se encuentran nuevamente sin dinero. No se trata de mala suerte, sino de un patrón mental que opera sin que lo noten. La mente funciona como un termostato interno que regula cuánto dinero una persona cree que puede tener sin sentirse fuera de lugar. Si ese umbral se supera de forma inconsciente, la mente buscará mecanismos para regresar al nivel donde se siente segura. Lo mismo sucede cuando alguien vive por debajo de ese estándar. Su subconsciente lo impulsará a generar más hasta volver a lo conocido. Un ejemplo revelador es el de un hombre que creció en la pobreza y logró levantar una empresa exitosa. En pocos años pasó de no tener nada a generar ingresos que superaban todo lo que había soñado. Sin embargo, cada vez que estaba a punto de consolidar su estabilidad, algo ocurría. Una emergencia, una deuda olvidada, una mala inversión. Siempre, de alguna manera, regresaba al punto de partida. Desesperado, buscó la guía de un sabio y le preguntó: ¿por qué siempre que estoy a punto de asegurar mi futuro, algo me hace retroceder? El sabio lo invitó a cerrar los ojos e imaginar que de un día para otro su fortuna se multiplicaba por 10. El hombre lo intentó, pero en lugar de sentirse feliz, comenzó a llenarse de ansiedad. Se vio perdiéndolo todo, tomando decisiones erróneas, sintiéndose agobiado por el peso de tanto dinero. Al abrir los ojos, el sabio le dijo: ahí está tu respuesta. No es que el dinero se vaya, es tu mente la que no está lista para sostenerlo. Está condicionada a un límite, y cada vez que lo superas, regresas al espacio que tu subconsciente considera seguro. En ese instante, el hombre entendió que su verdadero obstáculo nunca fue el dinero, sino la imagen interna que tenía sobre él. Su programación mental había creado una zona de confort financiera y todo intento por superarla era saboteado desde dentro. Este patrón se repite en la vida de millones de personas. Dicen que quieren más ingresos, pero en su mente el dinero representa tensión, exigencia o riesgo, y aquello que se percibe como peligroso, el cuerpo y la mente lo rechazan. La diferencia entre quienes logran prosperar y quienes permanecen estancados no está en el esfuerzo, sino en la percepción que tienen del dinero. Quienes piensan desde la escasez creen que el dinero es escaso,
que requiere sacrificio extremo y que está reservado para unos pocos afortunados. En cambio, quienes tienen mentalidad de riqueza entienden que el dinero no es un fin, sino un instrumento poderoso. Saben que no se alcanza corriendo tras él, sino que se atrae desde el entendimiento, la estrategia y decisiones alineadas con inteligencia. Una persona que gana mucho dinero, pero tiene miedo de perderlo, gasta sin control o evita invertir, puede terminar con menos que alguien que gana menos, pero sabe cómo administrar lo que tiene, cómo multiplicarlo y cómo hacer que trabaje para ella. No se trata simplemente de cuánto ganas, sino de cómo lo manejas con claridad, seguridad y visión, sin miedo, sin ansiedad ni hábitos que saboteen el propio camino. El verdadero problema no es la falta de oportunidades, porque nunca antes en la historia hubo tantas formas de generar ingresos como ahora. Lo que paraliza a la mayoría no es la ausencia de opciones, sino la mentalidad desde la cual se relacionan con el dinero. Si alguien ha sido condicionado a verlo con recelo, aunque tenga la mejor oportunidad frente a sí, encontrará una razón lógica o emocional para rechazarla. Si está convencido de que el dinero es volátil e inestable, cada vez que lo tenga en sus manos, buscará, de forma inconsciente, maneras de perderlo. Si ha vivido siempre al límite, cuando por fin logre tener más de lo habitual, sentirá incomodidad, culpa o confusión, y terminará gastando lo demás o metiéndose en deudas que lo devuelvan al nivel que su mente considera normal. No es azar, ni destino, ni magia. Es la forma en que la mente busca mantenernos dentro de lo familiar, aunque ese lugar sea doloroso. Pero del mismo modo que una mentalidad puede encerrar a alguien en un ciclo de carencia, también puede liberarlo completamente. La mente es como un músculo, puede ejercitarse, expandirse y fortalecerse. Así como entrenamos el cuerpo para tener más resistencia, también podemos entrenar nuestra mente para recibir más, administrar mejor y derribar los límites que hemos arrastrado por años. El primer paso para transformar tu relación con el dinero es observar con honestidad qué crees, qué repites y qué afirmas sobre él. Cada vez que dices cosas como «no me alcanza», «es difícil ganar dinero» o «los ricos son malos», estás reafirmando una narrativa interna que sostiene tu escasez. En cambio, cuando comienzas a afirmar que las oportunidades están por todos lados, puedo aprender a generar ingresos, o la riqueza es una habilidad que se cultiva, tu mente empieza a abrirse a una nueva frecuencia, y con ello tu realidad se transforma. Aquellos que han alcanzado éxito financiero no nacieron con esa mentalidad poderosa, la construyeron a través de elecciones conscientes y consistentes. Si sigues viendo el dinero como algo lejano, complejo o imposible, terminarás viviendo experiencias que te lo confirmen una y otra vez. Pero si comienzas a verlo como algo natural, como una energía que puedes aprender a manejar, poco a poco comenzará a manifestarse en tu vida de maneras que antes parecían imposibles. El mundo está lleno de caminos hacia la prosperidad, pero solo los reconoce quien está mentalmente dispuesto a verlos. La pregunta no es si hay dinero disponible, porque siempre ha estado ahí, sino si tú estás preparado para permitir que entre en tu vida. La verdadera diferencia entre quienes construyen riqueza y quienes permanecen atrapados en la escasez no está en el monto de dinero que reciben, sino en cómo lo piensan, cómo lo usan y en las decisiones que toman con lo que tienen. El obstáculo no es cuánto ganas, sino qué haces con cada ingreso que recibes, porque si tu mentalidad sigue anclada a la escasez, cualquier cantidad extra será dilapidada en compras impulsivas, en placeres momentáneos o en decisiones que, en lugar de elevarte, te mantendrán dando vueltas en el mismo punto. Situaciones urgentes parecen surgir justo cuando alguien empieza a avanzar financieramente, como si el dinero tuviera voluntad propia y decidiera desaparecer en el momento en que llega. Pero la verdad es muy distinta. No es el dinero el que escapa, sino la propia mente la que, de forma inconsciente, lo aleja porque nunca fue educada para sostenerlo. Imagina a una persona que creció viendo a su familia lidiar constantemente con deudas, escasez y preocupación por llegar a fin de mes. Quizás escuchó frases como «el dinero no cae del cielo, es mejor conformarse con poco» o «la riqueza y la bondad no van de la mano». Aunque esas palabras parecían inocentes en la infancia, hoy operan como códigos silenciosos
en 1900. Su vida adulta. Tal vez ahora tiene un empleo estable y gana más de lo que su familia alguna vez soñó, pero sigue sintiendo la misma presión financiera que sentía cuando apenas podía cubrir lo básico. Compra cosas que no necesita, posterga inversiones, evita cualquier riesgo, y cada vez que logra ahorrar una buena suma, aparece algo que lo obliga a gastarla. Una urgencia médica, una avería en casa, un imprevisto que lo devuelve a su nivel anterior. Esto no es una serie de coincidencias ni un castigo del destino, es simplemente la mente tratando de devolverlo a su zona de familiaridad económica. El dinero refleja el nivel mental en el que operamos. Por eso, transformar nuestra situación financiera no comienza ganando más, sino comprendiendo cómo hemos sido programados y aprendiendo a funcionar desde una nueva base. Alguien con una mentalidad de abundancia no siente la necesidad de gastar el dinero apenas lo recibe, tampoco lo esconde por temor, lo observa como una semilla con potencial, algo que puede plantar, nutrir y multiplicar. Entiende que el dinero debe circular, pero no por impulso o emoción, sino con estrategia y visión. Quienes piensan desde la abundancia no dependen de una única fuente de ingresos, no tiemblan al invertir, no se preguntan cuánto pueden gastar, sino cuánto pueden escalar lo que ya tienen. Donde otros ven obstáculos, ellos detectan oportunidades, se forman constantemente, estudian cómo generar ingresos pasivos, cómo mover su capital con inteligencia y, sobre todo, cómo evitar caer en decisiones emocionales que destruyan su progreso. Por el contrario, quienes operan con mentalidad de escasez sienten que el dinero se les escapa entre los dedos. Creen que ahorrar es la única salida, pero nunca se atreven a invertir. Suponen que las oportunidades solo están disponibles para los privilegiados, dependen totalmente de su sueldo, temen al error y si fallan, lo interpretan como una derrota en lugar de verlo como una lección. El origen de la pobreza no está en la cantidad de dinero que uno tiene, sino en el desconocimiento de cómo manejarlo con sabiduría. Si una persona pasa toda su existencia intercambiando tiempo por dinero sin aprender a multiplicarlo, jamás escapará del ciclo de esfuerzo infinito. El dinero no llega a quienes lo buscan con desesperación, sino a quienes han aprendido a respetarlo, entenderlo y ponerlo a trabajar. Una mente entrenada en la abundancia no se obsesiona con tener dinero por tenerlo, sino con lo que puede construir gracias a él. No lo esconde por miedo ni lo despilfarra sin sentido, lo dirige con propósito, lo siembra en proyectos que lo expanden y lo transforma en un recurso vivo que se multiplica sin necesidad de sacrificio extremo. No necesitas estar presente cada segundo para que el dinero se genere. Si continúas operando con la misma mentalidad que heredaste en tu infancia, seguirás repitiendo los mismos resultados una y otra vez. Pero si decides cambiar tu manera de ver el dinero, inevitablemente tu vida financiera se transformará. La clave no está en trabajar más ni en sacrificar tu tiempo sin descanso para obtener mayores ingresos. La verdadera diferencia está en aprender a crear dinero de forma estratégica, en permitir que el dinero trabaje para ti, en vez de ser tú quien trabaje constantemente para él. La seguridad económica no se encuentra en cuánto ganas, sino en cuánto puedes conservar, multiplicar y hacer crecer con inteligencia. Y la gran distancia entre quienes viven en abundancia y quienes siguen atrapados en la carencia se resume en una sola palabra: mentalidad. Ahora que esta verdad está frente a ti, tienes dos caminos. Puedes seguir pensando como lo has hecho siempre, esperando que las circunstancias cambien por sí solas, o puedes elegir ver el dinero con una nueva conciencia, transformar tu sistema de creencias y empezar a construir la realidad que realmente deseas. El dinero nunca fue el obstáculo. El verdadero problema fue siempre la manera en que lo percibiste. Y ahora que has despertado a esta verdad, tienes en tus manos el poder de modificarlo todo. Capítulo 4. Los principios invisibles de la riqueza. A lo largo de la historia, el dinero ha sido interpretado como un misterio. Para algunos, es una fuerza incontrolable, difícil de entender. Para otros, es algo que fluye sin esfuerzo, multiplicándose casi por sí solo. Sin embargo, la diferencia real no está en cuánto dinero tiene una persona, sino en la forma en que comprende y aplica ciertas leyes fundamentales que rigen su movimiento.
Estas leyes no se aprenden en la escuela, tampoco suelen enseñarse en casa, ni aparecen en los consejos comunes sobre ahorro extremo o dependencia de un solo salario. Son principios invisibles que, cuando se incorporan de manera consciente, cambian radicalmente cómo el dinero llega, se mantiene y crece en la vida de quien los practica. El primer principio es este: la riqueza es una consecuencia, no una meta. Muchas personas dedican su existencia a perseguir el dinero como si fuera el gran objetivo, convencidas de que, al acumular lo suficiente, finalmente sentirán paz y libertad. Pero la paradoja es que, cuanto más se busca desde el deseo desesperado, más se escapa. La riqueza no responde a la ansiedad ni al apego. Llega a quienes crean las condiciones para que aparezca con naturalidad. Imagina a un agricultor que sueña con una cosecha abundante. Si pasa sus días deseando los frutos sin sembrar ni cuidar la tierra, no importa cuán intenso sea su anhelo, jamás recogerá nada. En cambio, quien entiende el proceso, elige las semillas correctas, riega con constancia, protege el suelo y espera con paciencia, inevitablemente recogerá más de lo que esperaba. El dinero se comporta de la misma forma. No acude a quienes lo buscan frenéticamente, sino a quienes crean los cimientos necesarios: educación, habilidades, decisiones, para recibirlo y expandirlo. El segundo principio es que el dinero sigue a la claridad. Hay muchas personas que dicen querer riqueza, pero no tienen idea de cuánto necesitan realmente ni para qué. Desean abundancia, pero no tienen un plan, ni una visión clara de lo que harán cuando llegue. Por otro lado, quienes construyen y sostienen grandes patrimonios lo hacen con dirección precisa. Tienen un propósito bien definido, una dirección financiera concreta y medible. No sueñan con frases vagas como «quiero ser millonario», sino que definen cifras exactas, metas claras y acciones específicas. En una pequeña ciudad costera, un hombre soñaba con crear un gran imperio comercial. Se levantaba cada día con determinación, trabajaba sin descanso, pero su negocio no avanzaba. Un anciano que lo observaba con atención se le acercó un día y le preguntó: «¿Cuál es tu meta financiera exacta?». El hombre, sin pensarlo mucho, respondió: «Quiero ser rico». El anciano esbozó una sonrisa tranquila y le pidió algo más preciso: «¿Cuánto dinero necesitas exactamente para sentirte rico?». El hombre no supo qué decir. Nunca se había hecho esa pregunta con seriedad. El anciano insistió: «¿Y para qué quieres ese dinero?». De nuevo el silencio. Y luego una tercera pregunta: «Si ahora mismo te diera una gran fortuna, ¿qué harías con ella?». El hombre bajó la mirada, sin una sola respuesta clara. Entonces, el anciano concluyó: «No puedes alcanzar aquello que ni siquiera has definido. La riqueza sigue a la claridad, no a la confusión». A partir de ese día, el hombre abandonó el trabajo ciego y comenzó a calcular metas financieras específicas, diseñó un plan detallado de inversiones y definió las acciones concretas que debía tomar. Con ese nuevo enfoque, su negocio prosperó como nunca, alcanzando logros mucho mayores de lo que había imaginado. El tercer principio es que el dinero crece donde se siente bien recibido. Hay muchas personas que desean tener más ingresos, pero al mismo tiempo sienten una mezcla de culpa, miedo o rechazo hacia el dinero. Tal vez crecieron oyendo que el dinero es sucio, que los ricos son egoístas o que hablar de dinero es de mal gusto. Estas creencias, alojadas en el subconsciente, actúan como frenos invisibles que alejan la riqueza, incluso cuando las oportunidades son evidentes. Un ejemplo claro fue el de un hombre que recibió una herencia inesperada. En lugar de invertirla o administrarla con prudencia, la gastó por completo en pocos meses. Su programación interna lo empujó a deshacerse de ese dinero porque, en el fondo, no se sentía cómodo teniendo abundancia. Fue criado con la idea de que el dinero era algo pasajero, difícil de mantener, y su mente lo llevó de vuelta al estado económico que le era familiar, la escasez. En contraste, quienes ven el dinero sin juicio, como una herramienta neutral, son capaces no solo de mantenerlo, sino de multiplicarlo. No le temen a perderlo porque han comprendido que pueden generarlo nuevamente. No sienten vergüenza por poseerlo, porque saben que el dinero solo amplifica la esencia de quien lo tiene. Si alguien generoso se enriquece, podrá ayudar a más personas. Si alguien con intenciones dañinas consigue dinero,
lo usará para perjudicar. El dinero no transforma a las personas, simplemente revela con mayor intensidad lo que ya son. El cuarto principio nos recuerda que el dinero no se persigue, se atrae. Durante siglos, se nos ha enseñado que la única forma legítima de obtener dinero es trabajando duramente. Pero si eso fuera verdad, quienes más se esfuerzan físicamente serían los más ricos del planeta. Y sabemos que no es así. La realidad es otra. El dinero fluye hacia quienes aportan valor, resuelven problemas y transforman realidades. No se trata de acumular horas de trabajo, sino de impactar positivamente. Un joven vendedor se entregaba por completo a su labor, dedicando más horas que cualquier colega. Sin embargo, sus ingresos seguían estancados. Agobiado, acudió a su mentor para preguntarle cuál era el secreto para ganar más. El mentor lo miró y dijo: «Deja de intentar vender, empieza a solucionar problemas». El joven no entendió del todo, pero pronto comenzó a observar algo. Los clientes no terminaban comprando porque él insistiera o presionara, sino porque identificaban en él una solución genuina a lo que necesitaban. Dejó de enfocarse en el monto de sus comisiones y comenzó a centrar su atención en cómo podía facilitar la vida de cada persona que atendía. Como consecuencia natural, sus ingresos empezaron a crecer como nunca antes. Este principio se aplica a cualquier campo. Los grandes millonarios del planeta no acumularon fortunas porque trabajaran más que todos, sino porque encontraron formas de aportar un valor extraordinario a miles, incluso millones de personas. El quinto principio afirma que el dinero sigue al conocimiento. Muchos desean mejorar su economía, pero siguen guiándose por la misma información limitada que absorbieron en su infancia. Creen que ahorrar es la única salida, sin darse cuenta de que, sin inversión, el dinero pierde valor con el tiempo. Siguen pensando que tener un empleo estable es garantía de seguridad, cuando en realidad la verdadera estabilidad viene de aprender a diversificar los ingresos. Emprendedores, inversionistas y mentes visionarias no tienen reparos en invertir en educación, en formarse continuamente y rodearse de personas que los desafíen a evolucionar. Ellos entienden que aprender no es un gasto, es la inversión con el mayor potencial de retorno. Un pequeño comerciante observaba cómo otros negocios en su misma ciudad se expandían a pasos agigantados, mientras él seguía en el mismo lugar. Un día decidió averiguar qué hacían de diferente. Descubrió que todos compartían un rasgo. No solo se enfocaban en vender, sino que también dedicaban tiempo a aprender sobre ventas, finanzas, innovación, tecnología y liderazgo. Entonces, salió de su zona conocida, invirtió recursos y tiempo en adquirir ese mismo conocimiento. Con el paso de los años, su emprendimiento dejó de ser una tienda cualquiera y se transformó en una empresa con influencia y expansión real. Esa es la gran diferencia entre quienes apenas sobreviven y quienes construyen riqueza. No radica en cuánto tienen al comenzar, sino en cómo utilizan la información que llega a ellos. El dinero se comporta como una brújula, apuntando siempre hacia quienes lo entienden, lo respetan y saben usarlo con claridad. No distingue personas ni discrimina, simplemente responde a quienes están listos para administrarlo con inteligencia. En un mundo hiperconectado, donde el acceso al conocimiento y a las oportunidades es casi ilimitado gracias a la globalización, la educación en línea y la tecnología, las barreras para prosperar se han desvanecido para quienes están dispuestos a moverse y aprender. El sexto principio es claro: el dinero se expande solo cuando hay control sobre él. No importa cuánto dinero ganes, si no sabes manejarlo, lo perderás igual de rápido. La historia está repleta de ejemplos de personas que alcanzaron cifras millonarias solo para ver cómo desaparecían en poco tiempo. ¿La razón? Nunca aprendieron la regla más importante. El dinero es movimiento constante, y si no lo diriges con intención, terminará arrastrándote. La gente próspera no se enriquece solo porque gana más, sino porque tiene normas firmes sobre cómo usar cada centavo. Cada billete que entra en sus manos tiene un destino pensado. No gastan por impulso, no invierten sin estudiar y no ahorran por miedo, sino por estrategia a largo plazo. Existe una ley no escrita que lo resume todo. Si no eres tú quien controla tu dinero, alguien más lo hará por ti, ya sea el sistema financiero, los intereses, las deudas,
los impuestos o la publicidad que te incita a consumir sin conciencia, siempre habrá una fuerza externa dispuesta a decidir por ti. Por eso, la única forma de construir riqueza sólida y duradera es asumir el mando total de tus finanzas, tener el dominio total sobre tus decisiones financieras. Una persona que piensa desde la escasez suele gastar primero y, si queda algo, ahorra lo que puede. En cambio, alguien con mentalidad de abundancia prioriza el ahorro y la inversión desde el inicio y solo después gasta lo que queda. La verdadera diferencia entre ambas formas de pensar no está en cuánto dinero poseen, sino en cómo gestionan lo que ya tienen. El séptimo principio es que el dinero se alinea con quienes asumen plena responsabilidad. Muchos anhelan abundancia, pero sin estar dispuestos a cargar con el peso que conlleva. Quieren más ingresos, pero sin tomar decisiones incómodas. Desean libertad económica, pero sin hacerse cargo de las elecciones que guían sus vidas. El dinero, sin embargo, no acompaña a los que esperan sentados. Sigue a los que se mueven, a los que deciden. Como dijo un empresario con experiencia, si no sabes manejar $100, tampoco podrás manejar 1.000.000. Y tenía razón. No es el dinero el que transforma a una persona. Es la cantidad lo que amplifica quién ya es. Si alguien no sabe administrar lo poco, lo mucho solo aumentará sus errores. La gente que ha alcanzado niveles altos de riqueza no le teme a la responsabilidad que trae la abundancia. Saben que más dinero implica mayor capacidad de decisión, mejor planificación y una visión más amplia del futuro. No lo viven como una carga, sino como una poderosa herramienta de expansión. El octavo principio es que el dinero responde al riesgo bien calculado. La gran diferencia entre quienes permanecen estancados y quienes progresan hacia la libertad financiera es que estos últimos comprenden que todo crecimiento conlleva cierto grado de riesgo. El miedo a equivocarse mantiene a muchos dentro del terreno conocido. No invierten, no crean, no salen de su zona de seguridad. Mientras tanto, aquellos que comprenden las reglas reales del juego financiero saben que toda acción tiene una consecuencia y que los riesgos, cuando son evaluados con inteligencia, también traen recompensas. No toman decisiones impulsivas, pero tampoco permiten que la duda los paralice. Observan, analizan, se informan y luego actúan con determinación. Un inversionista veterano lo resumió de forma contundente. Si vas a vivir toda tu vida jugando a lo seguro, prepárate para recibir las obras de quienes se atrevieron a intentarlo. El noveno principio nos pamos pintons. Recuerda que el dinero se expande cuando se comparte con sabiduría. Este es un concepto profundamente malinterpretado. No se trata de regalar sin sentido ni de vaciar tus bolsillos por impulso emocional. La clave está en la generosidad estratégica. Dar con intención, con propósito y con dirección. Las personas verdaderamente prósperas comprenden el poder del dar. No lo hacen como acto simbólico ni para sentirse superiores, sino porque han descubierto un principio universal. Cuando mejoras, sinceramente, la vida de otros, el valor que entregas retorna multiplicado. Uno de los empresarios más influyentes del mundo dijo una vez, ¿quieres ganar 1.000.000? Ayuda a 1.000.000 de personas. La riqueza no sigue el egoísmo, sigue el impacto. Cuanto mayor es tu capacidad de transformar realidades, mayor es la energía económica que se mueve hacia ti. Cuanto más valor entregas, más puertas se abren para que recibas. El 10º principio afirma que el dinero es un reflejo directo de tu identidad. Una persona que se ve a sí misma como alguien capaz de administrar grandes cantidades, que se considera merecedora de abundancia y con la capacidad de tomar decisiones financieras acertadas, naturalmente atraerá circunstancias que validen esa percepción. Por el contrario, quien se define como alguien destinado a la carencia, quien se repite constantemente que no sabe manejar el dinero, encontrará una y otra vez experiencias que refuercen esa creencia limitante. La identidad financiera no es algo que se obtiene de un día para otro, es una construcción progresiva hecha de pensamientos, costumbres y elecciones cotidianas. Sin embargo, con conciencia, esa identidad puede moldearse. Si deseas convertirte en una persona que gestiona su dinero con sabiduría, empieza por observar y adoptar los hábitos de quienes ya lo hacen. Estudia cómo piensan, qué tipo de decisiones toman y qué reglas aplican en su rutina.
El dinero no siente, ni juzga, no distingue entre buenos o malos, ni discrimina por pasado, edad o nivel educativo. Simplemente fluye hacia donde se le da dirección. Si comienzas a aplicar estos principios en tu vida diaria, tu vínculo con la abundancia no volverá a ser el mismo. Ahora que has descubierto los principios ocultos que gobiernan la relación con el dinero, surge la pregunta fundamental: ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Porque saber sin actuar es estéril. El cambio real comienza en el momento en que decides moverte, ejecutar, probar. Las reglas que rigen la prosperidad han sido las mismas desde siempre, pero solo generan resultados para quienes deciden implementarlas con intención. Hoy estás frente a una oportunidad, la posibilidad de tomar el timón de tu destino económico. Y como en todo camino de transformación, la decisión final es únicamente tuya. Capítulo 5. El sistema que utilizan los ricos para crear riqueza. En el capítulo anterior, recorrimos los principios invisibles que gobiernan el flujo del dinero. Esas leyes sutiles que, cuando se comprenden y se aplican, tienen el poder de redefinir por completo tu interacción con la abundancia. Ahora es tiempo de ir más allá y revelar cómo piensan y actúan los verdaderos generadores de riqueza. El dinero no desaparece, simplemente cambia de dueño. La riqueza no se esfuma, se transfiere, pasa de quienes no saben administrarla a quienes han aprendido las reglas del juego financiero. Este juego tiene normas, pero casi nadie las conoce, porque fuimos formados para ser empleados, no para diseñar sistemas de generación de riqueza. Los ricos no viven con miedo a perder su fuente principal de ingresos porque no dependen de una sola. Tampoco basan su éxito en la suerte ni en trabajar más que todos. Lo que realmente los diferencia es que entienden a profundidad cómo crear, proteger y hacer crecer su capital. Mientras la mayoría sigue creyendo que el dinero solo viene del esfuerzo directo, ellos ya comprendieron que su tiempo tiene límites, pero su capacidad de crear ingresos, no. Ahora imagina esto. Mañana dejas de recibir tu salario. ¿Qué ocurre? Si toda tu estabilidad depende de una sola fuente, tu vida entera entra en crisis. Pero si has creado un sistema financiero capaz de producir ingresos por sí solo, puedes enfrentar cualquier situación inesperada con firmeza y sin temor. Esa es la verdadera diferencia entre sobrevivir y prosperar. No se trata únicamente de cuánto dinero ganas, sino de la forma en que lo generas y lo administras. Si estudias a cualquier persona que haya acumulado riqueza de manera constante y sostenible, verás un patrón claro. Estas personas no dependen del azar ni de impulsos momentáneos, generan dinero con intención, lo multiplican a través de inversiones bien pensadas y protegen lo que construyen para que no se disuelva con el paso del tiempo. En sus mentes no hay espacio para la escasez ni para la creencia de que la fortuna es un privilegio reservado a unos pocos. La riqueza es el resultado de aplicar principios sólidos, con inteligencia y visión a largo plazo. Mientras tanto, la mayoría continúa atrapada en la idea de que la única forma válida de ganar dinero es cambiar tiempo por salario. Esta es la narrativa que se nos enseña desde pequeños. Estudiar, conseguir un buen empleo y trabajar duro hasta la jubilación. Por eso, cuando alguien pierde su fuente principal de ingresos, su vida entera se tambalea. En cambio, aquellos que han comprendido cómo se crea la riqueza saben que depender de un solo flujo de ingresos es un riesgo enorme. El mundo ha cambiado y con él las posibilidades. Hoy no se necesitan décadas para construir libertad financiera. El conocimiento está al alcance de todos y quienes saben aplicarlo de forma estratégica pueden levantar fuentes de ingreso incluso con recursos limitados. Existen personas que han alcanzado la independencia económica mediante emprendimientos digitales, inversiones inteligentes en criptomonedas, creación de contenido en plataformas sociales, desarrollo de propiedad intelectual o comercio online, sin haber nacido en cuna de oro ni tener contactos influyentes. El dinero no busca títulos ni historias familiares, se dirige hacia quienes agregan valor. Este principio ha existido desde siempre, pero en la era actual es más evidente que nunca. Aquellos que ofrecen soluciones, simplifican procesos o generan entretenimiento de forma auténtica pueden generar riqueza sin necesidad de comenzar con grandes capitales. Si observas detenidamente a quienes tienen éxito financiero,
verás que no dependen de ingresos lineales. Es decir, su dinero no llega solamente cuando están trabajando. Han aprendido a construir estructuras que continúan produciendo incluso cuando ellos descansan o se desconectan. El dinero no responde al esfuerzo ciego, responde a la estrategia. No se trata de cuántas horas trabajas, sino de cómo creas sistemas donde el ingreso fluye sin estar limitado a tu tiempo físico. Esa es la gran brecha entre quienes avanzan con confianza y quienes viven en tensión constante. Pero generar ingresos es solo la base. La diferencia más profunda entre quienes construyen riqueza y quienes la pierden está en lo que hacen con el dinero una vez que lo tienen en sus manos. Muchas personas, al comenzar a ganar más, simplemente aumentan su estilo de vida. Gastan más, se endeudan más y justifican su conducta diciendo que el dinero está para disfrutarse. Mientras tanto, aquellos que han interiorizado cómo funciona la abundancia no ven el dinero como algo que hay que consumir, sino como una semilla poderosa que puede crecer sin límites si es cultivada con inteligencia. Las mentes atrapadas en la escasez ven el dinero como algo frágil, difícil de conservar. Por eso, se enfocan en ahorrar sin invertir, paralizados por el miedo a perder lo poco que han logrado. Evitan dar pasos financieros importantes por temor al riesgo. En cambio, quienes piensan desde la expansión, los millonarios entienden que el dinero que permanece quieto pierde valor con el tiempo. No lo acumulan por temor ni lo esconden por inseguridad. Lo movilizan con inteligencia para que genere más. Esa es la clave. La diferencia entre quienes construyen fortunas y quienes viven en una lucha constante no está necesariamente en cuánto ingresan, sino en lo que hacen con ese ingreso. Las personas con mentalidad de escasez gastan su dinero en cosas que se deprecian rápidamente, en apariencia, en gratificaciones inmediatas. En cambio, quienes tienen visión financiera compran activos que producen ingresos, invierten en herramientas, conocimientos o sistemas que les permitan multiplicar su capital en el tiempo. Recibir dinero no es complicado. Conservarlo y hacerlo crecer, sí. Eso requiere estrategia, formación y una mentalidad clara. La razón principal por la cual la mayoría nunca llega a acumular riqueza no es porque no ganen suficiente, sino porque nunca aprendieron a gestionar correctamente lo que ganan. Muchos viven al límite porque dependen únicamente de una sola entrada de dinero. Esto los pone en una situación frágil, vulnerables ante cualquier cambio inesperado. Por el contrario, quienes han diversificado sus fuentes de ingreso tienen la capacidad de enfrentar cualquier crisis sin caer en pánico. El dinero no se trata de cuánto posees hoy, sino de cuánto puedes conservar, escalar y reinvertir en el tiempo. Si no tienes claridad sobre cómo administrarlo, el dinero crecerá por momentos y luego se desvanecerá como agua entre las manos. Por eso, el conocimiento financiero es uno de los recursos más poderosos que una persona puede adquirir. Sin embargo, es uno de los menos enseñados. En la escuela, nos entrenan para memorizar fechas históricas, fórmulas matemáticas y estructuras lingüísticas, pero rara vez nos enseñan cómo manejar nuestras finanzas, invertir con inteligencia o generar ingresos que no dependan de nuestro tiempo. El resultado es una sociedad donde la mayoría repite el mismo patrón: estudiar, conseguir un empleo, cobrar un salario, pagar cuentas y repetir ese ciclo hasta el final de su vida activa. Pero la verdadera estabilidad financiera no se encuentra en trabajar más horas ni en esperar un aumento de sueldo. Está en comprender las leyes del dinero y usarlas a tu favor. Las personas con mentalidad de abundancia no le temen a invertir. Al contrario, saben que la riqueza surge cuando el dinero está en movimiento, fluyendo en lugar de estancarse. En cambio, quienes ven el dinero como algo frágil viven en constante tensión. Su visión de escasez los hace pensar que el dinero puede desaparecer en cualquier momento, y esa percepción los lleva a decisiones limitantes. Pero cuando decides cambiar tu manera de pensar, todo comienza a transformarse. Tu diálogo interno sobre el dinero cambia, tus elecciones se vuelven más conscientes, y como consecuencia directa, tu realidad financiera también evoluciona. Si continúas viendo la riqueza como algo lejano, como un privilegio reservado para otros, seguirás experimentando una vida donde esa distancia se reafirma día tras día.
Pero si comienzas a verla como una posibilidad real, cercana, natural y alcanzable, entonces todo empieza a alinearse para que así sea. Cuando empiezas a ver el dinero como una habilidad que puedes dominar, empieza a llegar a tu vida de formas que antes no imaginabas. El dinero nunca fue el obstáculo real. El verdadero problema siempre estuvo en la forma en que decidiste interpretarlo. Pero ahora que comprendes esto, tienes la llave para transformar tu destino financiero. El dinero se rige por patrones. Quienes entienden sus principios lo atraen con naturalidad, mientras que quienes lo perciben como algo confuso viven atrapados en un ciclo interminable de limitaciones. La diferencia no está en cuánto sudas o te esfuerzas, sino en la inteligencia con la que tomas decisiones económicas. Observa a quienes han construido verdaderas fortunas. No les tiembla la mano al invertir, porque comprenden que la riqueza nace cuando el dinero circula y se expande. En cambio, las personas con mentalidad limitada creen que guardar dinero es suficiente. Lo almacenan con miedo, sin entender que el dinero inmóvil se desgasta. La inflación lo consume, las oportunidades se desvanecen, y con el tiempo, todo sigue igual mientras otros avanzan. Quien piensa con mentalidad de abundancia ve cada billete como una semilla. Puedes gastarla en algo efímero o sembrarla en una decisión que te rinda frutos constantes. Los que eligen gastar todo lo que ganan en placeres fugaces terminan atrapados en el mismo punto una y otra vez, y cuando la vida les lanza un desafío, dependen por completo de su empleo o de factores que no pueden controlar. El dinero nunca ha sido un juego de azar. Si hablas con alguien que ha levantado una fortuna con consistencia, descubrirás que no fue un golpe de suerte, sino la consecuencia de aplicar principios claros y efectivos. Las personas con visión de abundancia siguen una regla inquebrantable. Jamás permiten que el miedo dirija sus decisiones económicas. No les asusta invertir, aprender o salir de su zona de confort. Saben que la riqueza no nace del miedo, sino de actuar con sabiduría y pensar en el largo plazo. Muchas personas se preguntan por qué, a pesar de todo su trabajo, siguen sin encontrar estabilidad financiera. Y la respuesta es más sencilla de lo que parece. Están siguiendo exactamente los mismos modelos que quienes viven atrapados en la escasez. Piensan que ahorrar es suficiente, que trabajar más horas los salvará y que ganar más resolverá todos sus problemas. Pero sin educación financiera, cualquier aumento de ingresos solo conducirá a más gasto, no a más libertad. La historia está llena de ejemplos de personas que ganaron cifras astronómicas y lo perdieron todo. Deportistas, artistas y emprendedores que construyeron imperios y los vieron desaparecer porque jamás aprendieron a manejar su dinero. Mientras tanto, hay quienes comenzaron desde cero y alcanzaron grandes logros económicos porque entendieron cómo hacer que el dinero trabajara para ellos. La realidad es esta: el dinero se mantiene cerca de quienes saben administrarlo. No importa cuánto ganes hoy. Lo que realmente importa es lo que eres capaz de conservar, multiplicar y dirigir con inteligencia. Lo que realmente definirá tu destino financiero no es cuánto ganas, sino qué haces con lo que ya tienes en tus manos. Si continúas creyendo que la única salida a tus problemas económicos es ganar más pero no modificas tus hábitos ni tu forma de administrar el dinero, seguirás atrapado en el mismo punto. La abundancia no se construye únicamente con ingresos altos, sino con la capacidad de conservar, hacer crecer y multiplicar lo que posees. Quienes han alcanzado libertad financiera no se enfocan en acumular dinero sin propósito ni en llenarse de ahorros estáticos, sino en convertir sus recursos en motores de generación de riqueza. No buscan más ingresos, buscan activos que trabajen por ellos. Han comprendido que el dinero debe estar en movimiento, generando más valor incluso cuando ellos no están presentes. Estas personas descubrieron que existen tres caminos principales para crear riqueza real. El primero es la inversión. Saber invertir significa poner a trabajar tu capital sin necesidad de intercambiar tu tiempo directamente, ya sea en bienes raíces, en la bolsa de valores, en empresas emergentes o en activos digitales. El objetivo es que tu dinero crezca por sí mismo. El segundo camino es construir sistemas que generen ingresos pasivos, negocios automatizados, productos digitales, derechos de autor, licencias, contenido monetizado.
Son formas modernas de ganar dinero incluso mientras duermes. Y el tercer camino es dominar el conocimiento financiero. La educación en temas de dinero vale más que el propio dinero, porque permite tomar mejores decisiones, evitar errores costosos y ver oportunidades donde otros solo ven riesgos. La razón por la que tantas personas no logran prosperar no es porque no tengan oportunidades, sino porque nunca aprendieron a reconocerlas ni a capitalizarlas cuando aparecen. El problema no es la falta de recursos, es la falta de visión. Si sigues viviendo con las mismas creencias limitantes que te inculcaron en el pasado, seguirás repitiendo los mismos resultados. Pero si eliges ver el dinero con nuevos ojos, si transformas tu mentalidad, también cambiarás tu destino financiero. No necesitas más horas de trabajo, necesitas estrategia. No necesitas ganar más, necesitas mejor educación financiera. Ahora que has comprendido estas leyes que rigen el juego del dinero, tienes dos caminos posibles. Puedes continuar haciendo exactamente lo mismo y esperar que el milagro llegue solo, o puedes tomar las riendas y comenzar a aplicar este conocimiento para construir paso a paso una vida de verdadera independencia. Capítulo final. El camino hacia la libertad financiera. Cada palabra de este recorrido fue diseñada para desafiar tus ideas, para romper paradigmas, para mostrarte los errores que te han mantenido limitado y revelarte las claves que usan quienes hacen que el dinero trabaje a su favor. Pero ahora viene lo más crucial. No se trata de lo que has leído, sino de lo que harás con ello. El mundo está dividido en dos clases de personas: las que consumen conocimiento pero nunca lo aplican, y las que usan lo que aprenden para transformar su realidad, las que convierten ideas en resultados. La brecha entre pobreza y riqueza no está en la suerte, en el origen familiar ni siquiera en el nivel de estudios. La verdadera diferencia está en la capacidad de actuar. Entonces, ¿en qué grupo vas a estar tú? Si algo quedó claro en todo este viaje, es que el dinero es solo un reflejo de tu mentalidad y de tus decisiones diarias. No depende de cuánto recibes cada mes, sino de cómo piensas, cómo eliges y qué haces con lo que ya tienes. La mayoría vive atrapada en un ciclo que se repite sin cesar. Trabajan, ganan, gastan, se endeudan y vuelven al punto de partida. No rompen ese patrón porque nunca se detienen a cuestionar las reglas invisibles que los gobiernan. La auténtica libertad financiera no comienza cuando acumulas una gran fortuna, sino cuando comprendes cómo funciona el juego del dinero y aprendes a jugarlo con inteligencia. No necesitas tener millones en la cuenta para empezar a experimentar abundancia. Lo que verdaderamente necesitas es claridad en tu visión, estrategia en tus acciones y la valentía de tomar decisiones hoy, no mañana, no cuando tengas más preparación o cuando creas haber encontrado la situación ideal. Todo puede comenzar ahora, porque ya cuentas con lo más importante: la información, el conocimiento y la capacidad de actuar de una manera completamente nueva. Es momento de romper, de una vez por todas, con la creencia de que el dinero es inaccesible o que está reservado para unos pocos elegidos. El dinero es una energía que responde a quienes lo entienden y lo gestionan con sabiduría. No es un privilegio aleatorio, es el resultado natural de aplicar principios correctos y coherentes. Si tomas lo que has aprendido hasta aquí y decides integrarlo en tu vida, si haces el compromiso de convertirte en alguien que domina este juego, la riqueza dejará de ser una meta lejana y pasará a ser una consecuencia inevitable. Este último capítulo no es teoría. No encontrarás ideas abstractas ni frases vacías. Lo que sigue es un camino estructurado, un conjunto de pasos claros que, si los aplicas con constancia, transformarán tu economía para siempre. Pero antes de avanzar hacia ese mapa, hay algo que necesitas entender profundamente. La mayor barrera entre tú y la riqueza no es el sistema económico, ni los gobiernos, ni tu situación presente. Es tu mente. Hay trampas mentales invisibles que mantienen a la mayoría atrapada en la escasez. Ideas que parecen inocentes, hábitos imperceptibles que, sin saberlo, sabotean todo intento de prosperidad. La mayoría de las personas ni siquiera es consciente de que está cayendo en estas trampas. Y si no logras identificarlas y desactivarlas, cualquier estrategia financiera que intentes aplicar fracasará desde el inicio. Por eso,
Antes de entrar al plan de acción, vamos a exponer esas trampas una por una, porque el dinero en sí no es complicado. Lo que resulta complejo es desaprender todo lo que nos han enseñado mal sobre él. Una vez que liberas tu mente, todo lo demás fluye. El problema nunca ha sido la falta de caminos, sino la programación mental con la que creciste. Desde pequeños a muchos se nos dijo que el dinero escasea, que hay que luchar para conseguirlo, que solo los afortunados o los corruptos logran acumularlo. Si esas ideas han estado presentes en tu mente por años, es muy probable que tú mismo hayas bloqueado tu acceso a la riqueza sin darte cuenta. Las creencias limitantes funcionan como lentes opacos que distorsionan lo que ves. Si crees que el dinero es algo sucio o que quienes lo poseen son personas deshonestas, inconscientemente lo mantendrás lejos de ti. Si estás convencido de que solo se gana con esfuerzo extremo, nunca buscarás formas más inteligentes y sostenibles de generarlo. Y si crees que todo depende de la suerte, nunca sentirás que tú tienes el poder de construir tu destino financiero. Todo comienza con una transformación interna. El primer paso para mejorar tu situación económica es cambiar tu perspectiva. El dinero no es tu enemigo, no es una amenaza, y no es algo que debas perseguir como si fuera escurridizo. Es simplemente un reflejo de tu nivel de preparación, de tu estrategia y de tu mentalidad. Piénsalo bien. Las mismas personas que afirman que el dinero no importa, dedican su vida entera a trabajar por él. No hay contradicción más absurda. Si realmente no fuera importante, no lo necesitaríamos para pagar una vivienda, para alimentarnos o para cuidar de quienes amamos, tu salud, tus proyectos o la calidad de vida que deseas. Reconocer que el dinero es una pieza clave para tu libertad no tiene nada que ver con avaricia, sino con responsabilidad personal. Es entender que el dinero, lejos de ser un enemigo, es una herramienta de autonomía, ahora que hemos dejado claro que el dinero no es el problema y que su ausencia responde más a una mentalidad limitante que a una realidad inmutable. Es momento de exponer las trampas mentales más peligrosas que bloquean su flujo constante hacia ti. La primera trampa es el temor al riesgo. Muchas personas eligen la comodidad de un salario fijo antes que enfrentar la incertidumbre de emprender o invertir. Pero lo que no entienden es que esa aparente seguridad es solo una ilusión. Un empleo puede desaparecer en cualquier momento. En cambio, el conocimiento financiero y las habilidades bien desarrolladas te brindan una capacidad infinita de generar ingresos por tu cuenta, sin depender de ninguna empresa o institución. La segunda trampa es la mentalidad de víctima. Hay quienes responsabilizan al sistema, al gobierno, al lugar donde nacieron o incluso a sus padres por su falta de progreso económico. Pero mientras siguen señalando culpables, pierden tiempo valioso que podrían invertir en aprender, crear y tomar control de su vida. La verdad es una: nadie vendrá a rescatarte. La única persona capaz de transformar tu realidad eres tú. La tercera trampa es el consumo descontrolado. Gastar más de lo que ingresas es la receta perfecta para quedar atrapado en la esclavitud financiera. No importa cuánto dinero ganes si no sabes manejarlo, siempre estarás al borde del colapso. La verdadera riqueza no se basa en lo que ganas, sino en lo que logras conservar, multiplicar y poner a producir. La cuarta trampa es la ignorancia financiera. Si no comprendes cómo funciona el dinero, inevitablemente te convertirás en su esclavo. El sistema está estructurado para que vivas endeudado, consumiendo sin parar y dependiendo eternamente de un sueldo. La única manera de romper estas cadenas es educarte, entender cómo hacer que el dinero trabaje para ti y no tú para él durante toda tu vida. Cuando logres identificar estas trampas y las elimines por completo de tu rutina, estarás listo para avanzar con un plan de acción sólido que te acercará a una verdadera independencia económica. Porque la riqueza no se alcanza deseando ni apostando por la suerte. Se construye aplicando conocimientos reales y específicos. El dinero responde a la claridad. Si no tienes una meta concreta, si no sabes cuánto quieres ganar, cómo lo vas a generar ni qué harás exactamente con ese dinero, entonces no esperes que llegue en la cantidad que sueñas. Las personas prósperas no se limitan a imaginar la abundancia, diseñan un plan con pasos definidos para alcanzarla.
Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. El primer paso es establecer una cifra específica. Decir, quiero ser rico o quiero más dinero, no sirve si no hay un número claro que tu mente pueda identificar y perseguir. ¿Cuánto quieres ganar al mes? ¿Qué cantidad te haría sentir verdaderamente libre? Escríbelo. Sin ese dato concreto, estarás caminando sin rumbo. Ahora hazte la siguiente pregunta. ¿De qué forma puedes generar esa cantidad sin depender únicamente de tu tiempo o de un solo ingreso? Trabajo constante y esfuerzo físico. Seguirás atrapado en un modelo que tiene un techo muy bajo. Si tu única forma de generar ingresos depende exclusivamente del tiempo que dedicas, siempre estarás limitado. El verdadero cambio ocurre cuando construyes fuentes de ingreso que no requieren tu presencia constante. Y aquí entra en juego un concepto clave: el apalancamiento. Apalancarse significa usar recursos ajenos, tiempo, dinero, conocimiento, sistemas, para multiplicar tu capacidad de generar riqueza. Una de las formas más efectivas de hacerlo es a través del apalancamiento financiero. Invertir de forma inteligente en activos que produzcan ingresos pasivos. Si todo el dinero que recibes se va en cuentas, alquiler y gastos, jamás saldrás del bucle de la escasez. Pero si una parte de ese dinero se canaliza hacia inversiones estratégicas, con el tiempo, tu dinero empezará a producir más dinero incluso cuando no estés trabajando. Otra forma poderosa de apalancarse es el conocimiento. Cuanto más entiendes sobre negocios, inversiones, finanzas y economía, más posibilidades tienes de identificar oportunidades que otros ni siquiera ven. La diferencia real entre alguien con abundancia y alguien que vive al límite no es la suerte, sino la información que manejan. Quien no sabe dónde ni cómo invertir, actúa con miedo o se paraliza. En cambio, quien tiene educación financiera se mueve con claridad y seguridad. Luego está el apalancamiento del tiempo, que es el corazón de los negocios escalables. Hablamos de automatización, sistemas digitales, productos que se venden solos, contenidos que generan ingresos recurrentes. Mientras muchos siguen intercambiando horas por billetes, los verdaderos creadores de riqueza diseñan modelos donde el ingreso fluye incluso mientras duermen o descansan. Para comenzar este camino, hazte una pregunta. ¿Qué habilidad, conocimiento o experiencia tienes que pueda ser monetizada? Tal vez sabes escribir, diseñar, grabar o editar videos, vender productos en línea, invertir en propiedades, construir una tienda digital o crear contenido de valor. No necesitas habilidades extraordinarias, solo identificar algo en lo que puedes destacarte y que tenga demanda. El siguiente paso es aprender a escalar tus ingresos. Aquí es donde muchos fracasan, porque creen que ganar más dinero automáticamente los hará ricos. Pero si gastas todo lo que entra, no importa cuánto ganes, nunca acumularás riqueza. Hay una regla simple pero poderosa. Una parte de cada ingreso debe reinvertirse en activos que generen más dinero a futuro. Esto puede incluir adquirir inmuebles que produzcan renta, participar en modelos de negocio que se expandan sin requerir más de tu tiempo, desarrollar contenido digital que pueda venderse una y otra vez sin intervención constante, invertir con inteligencia en los mercados financieros con una visión a largo plazo o construir estructuras de ingresos pasivos que trabajen para ti mientras duermes. No necesitas grandes cantidades para empezar. Lo más importante es la mentalidad con la que lo haces. Si cada mes apartas, aunque sea una pequeña parte de lo que ganas, aunque la cantidad que apartes sea mínima, lo importante es que lo hagas con constancia. Con el paso del tiempo, verás cómo ese hábito transforma por completo tus finanzas. Uno de los principios fundamentales para alcanzar la libertad económica es aprender a gestionar conscientemente tus gastos. Esto no significa vivir desde la escasez, sino aprender a priorizar y usar el dinero en aquello que verdaderamente aporta valor a tu vida. Las personas con mentalidad rica no derrochan su dinero en aparentar éxito, lo colocan en activos que multiplican su patrimonio real. A estas alturas, ya cuentas con una nueva visión sobre cómo relacionarte con el dinero. Ahora es momento de trazar un plan concreto para que comiences a implementarlo desde hoy mismo. El primer paso es transformar tu mentalidad de consumidor en la de creador. La mayoría vive atrapada en el ciclo interminable de ganar y gastar,
comprando objetos innecesarios solo para impresionar a personas que ni siquiera les interesan. Por el contrario, quienes realmente generan riqueza entienden que el dinero no se hizo para gastarlo sin pensar, sino para multiplicarlo con propósito. Para lograrlo, necesitas establecer una estructura clara y práctica para administrar tus ingresos. Divide tu dinero en 3 grandes bloques: supervivencia, inversión y expansión. Supervivencia incluye tus necesidades básicas: vivienda, alimentos, transporte y servicios esenciales. Recuerda que cuanto más simples y sostenibles sean tus necesidades, más pronto saldrás del ciclo de dependencia. Inversión debe ser tu segunda prioridad. Antes de gastar en placeres o lujos, asegúrate de que una parte de tu ingreso se destine a construir activos que trabajen para ti. Hablamos de invertir en propiedades, en el mercado financiero, en negocios digitales o en cualquier vehículo que te genere ingresos sin requerir tu presencia continua. Crecimiento es la tercera área clave. Aquí entra todo lo relacionado con educación, relaciones estratégicas y desarrollo de habilidades. Las personas prósperas jamás dejan de aprender porque saben que el conocimiento es la herramienta más poderosa para seguir creciendo. Ahora vayamos a la acción. Si tu meta es alcanzar verdadera independencia económica, necesitas aplicar el principio de escalabilidad. No puedes seguir dependiendo exclusivamente de tu tiempo, porque el tiempo es un recurso limitado. Necesitas fuentes de ingreso que funcionen en automático. Una forma de lograrlo es crear productos digitales, como cursos, libros electrónicos, membresías o softwares. Una vez creados, pueden venderse una y otra vez sin que tú tengas que estar presente. Otra opción efectiva es invertir en negocios automatizados. Hoy, gracias a la tecnología, puedes tener una tienda virtual que opere sola, sin que tú te encargues de cada detalle. Puedes explorar modelos como dropshipping, marketing de afiliación o la venta de servicios a través de plataformas automatizadas. Y si emprender no es lo tuyo, no te preocupes. También puedes participar en empresas ya existentes, comprar acciones, apoyar proyectos con potencial o invertir en negocios ya rentables. Te permite generar ingresos sin tener que construir nada desde cero. Lo más importante es diversificar tus caminos. No pongas todo tu capital en una sola opción. No apuestes todo a una sola opción. Las personas verdaderamente ricas entienden que depender de una única fuente de ingresos es un error costoso, porque el entorno económico siempre está en movimiento. Por eso diversifican. Tienen múltiples entradas de dinero que les permiten mantenerse firmes incluso en tiempos de inestabilidad. Aquí entra en juego el poderoso concepto del efecto bola de nieve. No necesitas volverte millonario de un día para otro. Lo que realmente necesitas es comenzar, aunque sea con algo pequeño, y hacerlo crecer con constancia e inteligencia. Un negocio que hoy parece insignificante, si se expande con disciplina y visión, puede transformarse en una fuente de ingresos sólida y poderosa en cuestión de años. Para acelerar este proceso, usa a tu favor la fuerza de los sistemas. Automatiza absolutamente todo lo que no requiera tu intervención directa. Delega tareas que no te aportan alto rendimiento y concentra toda tu energía en las acciones que producen resultados. La riqueza no se construye con buenas intenciones, sino con ejecución. No basta con leer, soñar o aprender más. Tienes que actuar. Empieza hoy, con lo que tengas. Abre una cuenta de inversión, lanza un producto digital, explora ideas de negocio, vende algo que ya no usas. Lo importante es no esperar a que llegue la oportunidad perfecta. El dinero nunca va hacia quienes dudan, se mueve hacia quienes se mueven. La falta de acción es el verdadero enemigo de tu riqueza. Hay miles de personas atrapadas en el ciclo interminable de acumular conocimiento sin aplicarlo. Consumen libros, toman cursos, ven conferencias, pero nunca dan el primer paso. Y la verdad es clara, no se trata de cuánto sabes, sino de cuánto haces con lo que sabes. Cada día que pasa sin que tomes una decisión financiera inteligente es un día más en el mismo punto. El primer paso para comenzar a construir tu imperio financiero es identificar en qué puedes aportar valor. ¿Qué sabes hacer bien? ¿Qué puedes ofrecer al mundo que sea útil? El dinero es el resultado directo del impacto que generas. Quienes comprenden esta verdad no trabajan solo por un salario,
Crean servicios, productos o soluciones que resuelven necesidades reales. Y si todavía no tienes claro cómo empezar, mira hacia adentro. Observa qué habilidades o talentos podrías monetizar. ¿Tienes facilidad para comunicarte? Entonces podrías vender consultorías, mentorías o crear cursos en línea. ¿Dominas un tema específico? Podrías escribir un libro, abrir un canal en redes sociales, crear un blog o formar una comunidad de pago. Lo fundamental es recordar siempre que el dinero sigue al valor, y el valor está donde hay utilidad. Otro elemento esencial en este camino es tu capacidad para manejar el riesgo. Muchos se paralizan por miedo a perder, pero los empresarios y los inversionistas que construyen riqueza saben que toda ganancia real requiere asumir riesgos, pero de forma inteligente. No se trata de lanzar todo al azar, sino de tomar decisiones bien pensadas, basadas en datos, planificación y estrategia. Y si estás comenzando desde cero, la mejor forma de hacerlo sin miedo es mediante la diversificación y el riesgo controlado. No coloques todos tus recursos en un solo activo. Distribúyelos. Elige diferentes vehículos con potencial de crecimiento. Invierte en más de un frente para protegerte y avanzar. Una parte puede ir a inversiones en opciones seguras como propiedades inmobiliarias, otra en activos de mayor rendimiento como startups emergentes o criptomonedas, y una parte en vehículos de alta liquidez como negocios digitales o mercados bursátiles. El tiempo es uno de los factores más determinantes en el camino hacia la riqueza. No se trata únicamente de cuánto dinero eres capaz de generar, sino del tiempo que necesitas para conseguirlo. Si cada ingreso que recibes depende directamente de tu presencia, de tu esfuerzo constante o de tus horas disponibles, tu crecimiento siempre tendrá un límite. Por eso, necesitas construir canales de ingreso que funcionen de forma autónoma, incluso mientras descansas. El dinero verdaderamente inteligente es aquel que no necesita tu atención constante para crecer. Invertir en activos que produzcan ingresos pasivos es el secreto detrás de muchas de las grandes fortunas. Es ahí donde entran las inversiones en bienes raíces, las ganancias por dividendos, los sistemas automatizados, las regalías por propiedad intelectual o los ingresos recurrentes por contenido digital. Hazte esta pregunta esencial. Si dejaras de trabajar hoy, ¿seguiría entrando dinero a tu cuenta? Si tu respuesta es no, ha llegado el momento de cambiar por completo tu enfoque financiero. Y no necesitas grandes cantidades para empezar. Es un mito pensar que la inversión está reservada solo para quienes tienen miles de dólares. La verdad es que hoy, con herramientas accesibles y plataformas abiertas al público general, puedes comenzar con pequeñas cantidades, desde invertir en acciones con microaportes hasta poner en marcha un emprendimiento digital sin casi capital inicial. Las oportunidades son reales y están al alcance. La creencia de «no tengo dinero para invertir» es solo una excusa disfrazada. Lo que realmente hace falta es disciplina. Si aprendes a eliminar los gastos que no te suman y enfocas tus recursos en sembrar activos que produzcan más valor, en poco tiempo verás transformaciones que hoy parecen inalcanzables. La diferencia entre quienes alcanzan independencia financiera y quienes siempre están atrapados en el mismo ciclo no se basa en cuánto ganan, sino en cómo utilizan cada centavo. Este es el instante ideal para actuar. Deja de esperar a que llegue ese momento perfecto, porque no existe. Empieza con lo que tienes, desde donde estás, y toma decisiones que hagan que tu dinero trabaje para ti, no al revés. El mayor error que comete la mayoría, cuando se trata de finanzas, es aplazarlo todo. Creen que cuando tengan mejores ingresos, entonces podrán ahorrar, invertir o construir algo sólido. Pero la realidad es contundente. La riqueza no llega por esperar, sino por moverse. No se trata de cuánto ganas, sino de cómo administras lo que ya posees. Cada billete que pasa por tus manos tiene un destino. Puede multiplicarse o evaporarse en gastos sin sentido. La brecha entre quien alcanza libertad económica y quien vive con lo justo no está en sus ingresos, sino en su visión. Debes comenzar por cambiar tu perspectiva. El dinero debe ser tratado como un trabajador a tu servicio. Si lo utilizas en cosas que solo satisfacen impulsos pasajeros, estás perdiendo el potencial de crecimiento.
Pero si lo empleas en formarte, en invertir o en crear sistemas que generen ingresos adicionales, entonces cada dólar se convierte en una semilla capaz de producir más. Hay una regla universal que todos los millonarios comprenden. El dinero favorece la acción rápida. Cuanto antes tomes decisiones estratégicas y las pongas en práctica, más rápido verás los resultados. Las oportunidades financieras no esperan por quien duda. Y lo mejor, hoy puedes comenzar a invertir sin grandes sumas. Existen plataformas digitales que te permiten dar tus primeros pasos con montos pequeños y mucho potencial, con montos reducidos. Hoy es posible dar tus primeros pasos como inversionista. Puedes adquirir pequeñas fracciones de acciones, entrar en fondos indexados o participar en proyectos inmobiliarios mediante plataformas que requieren aportes accesibles. Lo más importante no es con cuánto empiezas, sino que empieces. Una de las reglas más evidentes de las personas con mentalidad próspera es que jamás dependen de un único ingreso. Un empleo tradicional puede ser el punto de partida, pero nunca debería ser la única fuente que sustente tu vida financiera. La verdadera estabilidad a largo plazo solo se alcanza cuando construyes varias fuentes de ingreso que funcionen de forma paralela. Si todo lo que tienes proviene de un solo sueldo, estás a una decisión externa, un despido, una crisis, una recesión, de quedarte sin sustento. En cambio, si cuentas con varios flujos de dinero, ingresos digitales, inversiones, rentas, emprendimientos, ningún golpe económico puede derrumbarte por completo. Aquí entra un principio fundamental, el ingreso pasivo. Cuanto más dinero generes sin tener que intercambiar tu tiempo directamente por él, más cerca estarás de alcanzar verdadera libertad económica. Un curso online que se sigue vendiendo, una inversión que paga dividendos, una tienda digital automatizada. Todos son ejemplos de sistemas que siguen generando ingresos sin que tengas que estar presente. Pero para que eso sea posible, debes desarrollar habilidades específicas que te permitan crear activos digitales o físicos que produzcan valor. Aprender sobre inversión estratégica, automatización de procesos, modelos de negocio escalables y herramientas digitales te pondrá varios pasos adelante en un mundo donde la mayoría sigue atrapada en el intercambio de tiempo por dinero. La clave no está en esforzarte más, sino en hacerlo de forma más inteligente. Los verdaderos constructores de riqueza no desgastan sus recursos en lujos vacíos. Los reinvierten en educación, conexiones y oportunidades que hacen crecer su capital de forma sostenida. Si realmente deseas transformar tu futuro económico, lo primero que debes hacer es asumir el control total de cada decisión que tomas con tu dinero. Nadie más vendrá a hacerlo por ti. Si sigues esperando a que las condiciones cambien, seguirás girando en el mismo lugar. El control sobre tus finanzas es también control sobre tu libertad. Y lo más importante de todo es que no necesitas ser experto ni tener grandes cantidades para dar el primer paso. Solo necesitas tomar la decisión de actuar y dejar de postergar lo inevitable. En el momento exacto en que decides utilizar tu dinero como semilla, en lugar de tratarlo solo como medio para consumir, ya estás avanzando hacia la libertad financiera. Lo que realmente distingue a quienes alcanzan el éxito económico es su forma de ver el dinero. No lo consideran un objetivo final, sino una herramienta poderosa para ampliar su influencia, su impacto y su capacidad de vivir en sus propios términos. Mientras la mayoría trabaja por dinero, ellos construyen sistemas para que el dinero trabaje por ellos. Y no es una frase hecha, es una estrategia concreta, una forma de vivir con conciencia y dirección. El verdadero poder del dinero no está en lo que puedes comprar con él, sino en lo que puede construir si lo utilizas con visión. Esa es la gran diferencia entre quien lo ve como algo que se gasta y quien lo entiende como una fuente que puede multiplicarse sin límites, en gratificaciones fugaces, y quien lo emplea para edificar una riqueza duradera. La prosperidad no depende del azar, sino de estructura, estrategia clara y acción enfocada. Para cerrar este capítulo con el mayor impacto posible, vamos a centrarnos en tácticas concretas que puedes aplicar desde hoy mismo para acelerar tu ruta hacia la independencia financiera. Comencemos con el concepto de capitalización acelerada. La mayoría comete el error de ahorrar únicamente lo que sobra después de gastar.
Esta es una de las prácticas más perjudiciales para tu salud financiera. La clave es invertir primero y organizar tus gastos después. Establece una cantidad fija que destinarás a tus inversiones cada mes y adapta tu estilo de vida a esa decisión. Así es como se forman los grandes patrimonios. Segundo, el principio del dinero disponible. Las oportunidades no avisan cuando llegan, y solo quienes tienen capital líquido pueden aprovecharlas en el momento justo. Las personas financieramente inteligentes nunca tienen todo su capital inmovilizado en bienes de consumo. Siempre mantienen una porción accesible, lista para actuar cuando aparece una inversión rentable. Si tu dinero está atrapado en activos que no producen flujo de caja, te quedas fuera del juego real. Tercero, adopta la mentalidad de socio y no la de empleado. La mayoría busca empleos. Quienes piensan como ricos buscan asociaciones. No importa el sector en el que trabajes. La pregunta clave es, ¿cómo puedo convertirme en socio en vez de recibir un simple salario? Puedes negociar participación en un negocio, invertir en nuevos proyectos o crear una estructura donde seas el dueño en lugar de solo intercambiar tiempo por dinero. Cuarto, el apalancamiento del tiempo y del conocimiento. Tu recurso más valioso no es el dinero que tienes hoy, sino tu capacidad para aprender y conectarte con personas estratégicas. Rodéate de quienes ya están donde tú quieres llegar. Aprende sin parar. Utiliza la experiencia de otros como escalón. En un mundo digital, donde el conocimiento es abundante, no hay excusas para no comprender las reglas del juego financiero. Quinto, enfócate en el valor que puedes aportar. Si quieres aumentar tus ingresos, deja de centrarte en lo que necesitas y comienza a pensar en cómo puedes impactar a otros. El dinero siempre encuentra su camino hacia quienes generan soluciones reales. Si tu producto, servicio o habilidad mejora la vida de muchas personas, la abundancia será la consecuencia natural. Y finalmente, el principio de construir tu propia máquina de ingresos. Los ricos no persiguen un golpe de suerte para retirarse. Ellos crean sistemas que funcionan todos los días, con o sin su participación activa. Automatización, estrategias escalables, inversiones de largo alcance. Todo está diseñado para que el dinero fluya constantemente, incluso en su ausencia. Tú también puedes pensar a gran escala. Visualiza un sistema que trabaje para ti mientras duermes, una estructura sólida que produzca ingresos sin depender de tu esfuerzo diario. Este libro concluye aquí, pero lo más importante apenas comienza. Tu transformación financiera. Ahora cuentas con herramientas, principios y conocimiento. Lo que marcará la diferencia será lo que hagas a partir de este momento. Si implementas, aunque sea una parte de lo aprendido, tu relación con el dinero cambiará de forma irreversible. La decisión está en tus manos. Te esperamos en este canal, donde seguiremos compartiendo enseñanzas, expandiendo la conciencia y creando un espacio para crecer juntos. Recuerda, la evolución no es un evento, es un camino constante. Queremos acompañarte en cada nueva lectura que transforme tu forma de ver la vida. Nos encontraremos en el próximo audiolibro. Hasta entonces, sigue brillando, sigue aprendiendo y sobre todo, sigue despertando. Y si todo esto resonó contigo, si sentiste que algo dentro de ti se activó al escuchar estas verdades, entonces este es solo el comienzo de tu transformación financiera. Así que no te vayas sin suscribirte al canal, porque aquí seguimos compartiendo estrategias reales, enseñanzas profundas y herramientas prácticas para ayudarte a construir la vida que mereces. Y por supuesto, déjanos tu like si este contenido te aportó valor, porque eso nos ayuda a llegar a más personas como tú que también están listas para despertar. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la libertad comienza cuando decides tomar el control.